Muy buenas otra vez, Oscar. Buenas, profe. ¿Cómo andamos? Andamos genial. Y más ahora, este momento siempre me parece súper gracioso, porque siempre digo lo mismo. Hemos estado charlando un poquito, pero bueno, es que habrá que introducir el vídeo un poco con un saludo a la gente que nos está escuchando e iniciar un poquito la conversación de la mejor manera posible. Bueno, como siempre hago, y como te he comentado, bueno, os dejo que os presentéis. Yo te conozco perfectamente, como a todos los que pasáis por aquí. Exalumno de primero bachillerato del curso 2021-2022, si no me equivoco, eso es. Hace 2 cursos ya, año y medio. Y, y nada, preséntate un poquito, nombre completo, dónde has estudiado, si siempre has estudiado en Laguna de Huatsel, que es donde te conocí yo. Y bueno, Ujú. en qué instituto has estudiado y dónde estás estudiando ahora o qué estás haciendo ahora en la actualidad, para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, pues yo soy Óscar, yo soy de Getafe, he vivido en Getafe toda mi Ujú, vida. Estudiar, cuando estuve, antes de entrar en la ESO y demás en el colegio, estuve estudiando en uno de aquí cerca de mi casa que se llama Gloria Fuertes. ujú. Y luego entré al instituto y estuve toda la ESO, los 4 años de la ESO en el Laguna y luego también en bachillerato, por supuesto. Mm, Y ahora mismo estoy estudiando grado superior de Administración en Finanzas en un instituto en Leganés que se llama Luis Vives, muy bien. que estoy en la modalidad de dual. Entonces, este año es eh, todo el año de teoría Ujú. y que puede ser un poquito carga fuerte, la verdad, pero Vale. luego el segundo año ya serán prácticas, entonces, pues mira, así tengo de las dos cosas. O sea que el segundo año es como entero de prácticas. O... Correcto. Ah, muy bien. Mira, eso está muy bien. Vale, hablaremos un poquito de esa etapa, ¿vale? Vamos a ir de menos a más, por así decirlo, un poco recordando las épocas. Te pasaste en Laguna, si no me equivoco, los 4 años más los dos de bachiller, 6 años. 6 años súper Sí, importantes en la etapa de cualquier persona, en la que cambiáis ni que lo digas. muchísimo, vais pasando por diferentes dificultades, etcétera, épocas mejores, peores. Pero bueno, que a uno le gusta ver cuando conseguís estar en un grado superior, en un grado medio, me da lo mismo, cada persona no trabajando, bueno, más o menos colocados en algún sitio, pues viendo que seguís tirando para adelante con cierta soltura dentro de las dificultades que os vayáis encontrando, ¿no? Y que por lo menos os veáis Ujú. más o menos preparados. Vale, quiero centrarme, como te he dicho, un poquito en la ESO, en qué recuerdas de tu versión en primero de la ESO. La verdad, yo insisto, te conocí en primero de bachiller, no te he conocido en el pasado, pero bueno, coméntame un poco qué recuerdas de tu versión, que puede ser muy parecida o no a la actual, de cuando entraste a primero a ESO, si lo recuerdas. Hmm. Pues, a ver, yo de lo que recuerdo es que era un crío. En resumen, Vale. era bastante crío, la verdad. También es normal, porque al Sí, final, creas que no, entramos con 12 años, creo. sí, ujú, Y, y pues, claro, yo me acuerdo sobre todo, lo primero que me acuerdo es el primer día de todos que estaba temblando. Yo estaba mm, súper nervioso porque digo, no sé si voy a conocer a alguien, no sé si me va a tocar en clase con gente que conozca claro. o si me va a tocar todo gente nueva. Entonces, claro, yo creo que eso al final es común. O sea, yo Ujú, creo que cuando entras en un sitio nuevo, entras sí, sí, temblando. sí, 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 sí. Entonces, eso. Luego, por suerte, entré y claro, ya vi que había gente que conocía y que luego en clase también me tocó a gente que conocía y demás. Y ya pues se fueron calmando un poco las cosas y tal. Ujú, Y pues bueno, yo de ahí lo que sí que recuerdo es, por ejemplo, mi tutora de ese año ujú, que se llamaba Natalia Fernández, que era una ujú. profesora de inglés, y la tuve en primero como tutora y en segundo como profesora normal. Y yo creo que es de lo que más me acuerdo de esos 2 años porque creo que es una de las profesoras Mm, que más me ha ayudado. O sea, siempre que he necesitado ayuda y que se lo preguntaba, siempre me ayudaba. Siempre, pues eso, algunas veces incluso a detrimento de otros profesores que igual, pues por ejemplo, yo podría haber hecho algo malo o lo que sea, y ujú. sin embargo salía a defenderme. Entonces, sí, yo creo que me acuerdo de eso. También de algún que otro pique con algún compañero, porque igual íbamos al mismo equipo de fútbol o lo que sea y nos picábamos, Vale. pero, pero dentro de lo que cabe, bueno recuerdo, la verdad. Ujú. Vale.
A nivel, bueno, hablaremos un poquito seguramente de esa buena profesora, por lo que veo. Está bien que la recuerdes y sobre todo en eso, en esa etapa inicial, donde llegáis con nervios y demás, que es un cambio bastante importante. Y bueno, pues bueno, que tengas ese recuerdo de esa profesora, seguramente sea por algo bueno que hizo, como bien has dicho. Vale, a nivel personal, o como estudiante, por así decirlo, ¿qué tal eras en primero de la ESO? ¿Eras trasto, no trasto? ¿Te portabas, estudiabas, suspendías, aprobabas? Mm, sí que yo me acuerdo que hubo alguna que otra asignatura que me costó, ¿eh? Ajá, Y mira que yo siempre he sido un poco orgulloso en ese sentido de decir que se me da bien estudiar y demás, ajá. pero sí que es verdad que ese año costó bastante, Ujú. me costó bastante. Supongo que sería el cambio de colegio al instituto y que Sí. quizás no tenía tan acostumbrado el estudiar día a día, pero la verdad es que yo creo que fue bastante complicado. Ujú. Ya, pero eso yo iría primer trimestre y quizá mitad del segundo, ya a partir de ahí ya Ujú. bastante mejor. O sea, que Y te bueno, costaba a lo trasto he mejor. sido siempre. te co- Tra- Ahora hablaremos si se puede contar alguna anécdota de aquella etapa. Pero, pero bueno, está bien. Sí, es verdad que ese momento de adaptación, muchas veces el primer trimestre suele ser clave. Hay a muchos que les cuesta. Vienen también con la idea de la primaria y demás. Y ese cambio, entre que se cambia de centro y el modelo un poquito de las clases, suele costar. Y lo que dices tú, a partir del segundo trimestre, hay muchos que se suelen ya adaptar y tirar un poquito ya adelante. Vale. ¿Te quedó, por así decirlo, algo en primero de la ESO? ¿Conseguiste salvar el año? ¿Recuerdas algunos suspensos o no? Sí, me quedó durante prácticamente todo el año biología e incluso en un trimestre me quedó historia. Lo único que luego al final, pues eso, cuando ya conseguí reconectarme ya lo saqué. Ujú, Además, facilillo ahí al final. ujú. Pero eso, yo me costó bastante porque es que yo las cosas como son. Cuando estaba en el colegio yo no había estudiado en mi vida. Claro, O es lo sea, que no te iba a sabía qué decir. era estudiar ni Claro, tomar apunte ni nada. Entonces, claro. claro, llego ahí y estaba flipando. Ahora tú pruebas y dices, bueno, pues voy a hacer lo mismo que he hecho siempre. Y claro, ves que eso Claro, te pasa factura. Y lo bueno de ya esas ves. cosas muchas veces que cuando veis que os pasa factura es cuando cambiáis. O sea, si tú por lo que sea Hmm, hubieses visto que haciendo lo mismo del pasado te hubiese seguido funcionando, pues no hubieses cambiado. Pero no solo tú, cualquier persona. El tema está en que siempre necesitamos ahí como exacto. una etapa temporal un poco que nos demos cuenta del cambio para decir, uff, tengo que cambiar el chip. Ujú. Vale, bien. ¿Qué tal en las notas consigues pasar a segundo de la ESO? Ahora hablamos un poco de primero y segundo, que suelen ser años bastante parecidos. ¿Qué tal en segundo? El segundo, en el instituto bien, pero fuera ya más complicado. Vale. O sea, Ya tuve alguna circunstancia personal que quizá me costó un poquillo, vale, pero nada, pero otro año bien. vale. O sea, consigues superarlo, ¿no? Más o menos bien. Solo que se te junta con Ujú. algo personal fuera del centro, ¿no? Sí. Vale. Si es tema así, algo más personal, lo vamos a dejar para luego. Pero luego te Ujú. pregunto bien. Pero está bien, suele ser incluso la etapa también donde de manera general, segundo, tercero, alguno en cuarto, es que son años clave, esos 2 o 3 años, a uno le da por algunos problemas, otros por otros, familiares, personales, de todo, ¿no? Y tenéis que superar también, Mm. aparte de la dificultad de los cursos, esa etapa de la adolescencia con los problemas que os vais encontrando también en vuestra vida privada. Vale, hablaremos de ello también. El tema de, por ejemplo, ¿hablabas mucho en clase? ¿O no? ¿Te portabas bien? ¿Te portabas mal? Sí, 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 las cosas como son, las sí. cosas como son. Los profesores te solían echar la Mm. bronquilla ahí por hablar, ¿no? Bueno, suele ser también una Sí. etapa en la que, al final, lo que decimos, venimos entre adolescentes, llegamos al instituto y demás, estamos con las hormonas por todos lados alteradas y encima, si somos propensos un poquito más a ser más charlatanes, pues son años también que, joder, se pasan mal también. Porque uno se lo quiere pasar como Sí, bien, pero claro, no se puede pasar bien todo el rato. Entonces estáis ahí exacto. siempre intentando, frenando, intentando, frenando. Vale, muy bien. Vale, nos quedamos primero y segundo lo superas. Principio todo limpio, pasas al tercero limpio. Arrastras unos problemas ahí personales de segundo de la ESO, que solamente por iniciar un poco el tema, ¿se alargan en el tiempo a partir de segundo de la ESO o fue exclusivo de ese curso? ¿O te derivan luego en Mm, otros problemillas?
No, además es que es interesante porque yo me acuerdo acabar el curso y todavía seguía arrastrando pues eso, esos problemas personales y decidí que ese verano, yo creo que ese verano fue como un cambio importante para mí. Ujú, No te sabría explicar qué exactamente fue la decisión que tomé o lo que sea, pero yo recuerdo pensar que hasta ahí tenía que ser, no podía seguir arrastrando esas cosas que al final, si seguían durando a través del tiempo, pues iban a ser un lastre. ujú, Entonces yo me acuerdo que pensé en dejar de preocuparme de lo que me estaba molestando en ese momento ujú, y pues cambié muchas cosas. Yo me acuerdo ese año cambié de equipo, ya, algunas cosas por aquí por casa también cambiaron. ujú, Y en general sí que quise hacer varios cambios porque no. Yo soy una persona que cuando estoy en una situación mala, por así decirlo, ujú, quizás pues todo el mundo al final tenemos que pasarla, pero cuando me doy cuenta y rápido actúo. No quiero ujú, quedarme estancado en una situación mala porque ujú, si se alarga en el tiempo es donde empiezan los problemas, yo creo, más serios todavía. ujú. Si te gusta, por lo menos, intentar buscar una solución para intentar Exacto. que no se alargue el tiempo. Vale, eso está muy bien. O sea que más o menos en ese verano hay algo que te hace clic para intentar seguir adelante y pasas a tercero de la ESO. Hablaremos ahora un poquito de Ujú. tercero y cuarto. En tercero, ¿qué tal? ¿Notas el cambio o recuerdas algún cambio o más o menos te notas igual, con cierta soltura para salvar el curso? ¿Cómo te Mm, recuerdas? Bien, bien hasta el COVID, Ah, es verdad. porque ese fue el año del COVID. Es verdad. Eh, sí que me acuerdo que matemáticas, Bien, digamos que me fue muy flojito ese año, vale. la verdad. Las consigues Mm, salvar, pero sufriendo, me imagino, ¿no? sí, sí. Las demás bien, pero o sea, únicamente fue matemáticas, Ujú, pero me costó mucho sacarlo a final de año. Lo conseguí sacar, ujú, además bien, pero me costó muchísimo. ujú. Eso sí que me acuerdo. Vale, ¿qué recuerdas de esa etapa del COVID donde os confinan, empiezan que si clases online, entre comillas, cuando se podía, cuando las plataformas les permitían a los profesores, porque también fue una época un poco de caos a nivel informático, dabais clase, os mandaban trabajo, ¿cómo recuerdas aquella Mm, etapa? ¿Se hizo demasiado pesada? No sé, ¿os aburríais en exceso estando en casa? No sé, a ver qué recuerdas. Si dificultad o, bueno, pues de alguna manera cierta facilidad. No sé si lo recuerdas por un lado o por otro. ambas, la verdad. Ujú, Ambas a la vez. Yo creo que en lo que requiere o sea, en lo que nos referimos al instituto, yo creo que dependía sobre todo de la asignatura. ujú, Por ejemplo, habían algunas asignaturas que era más complicado porque incluso hasta exámenes teníamos que hacerlo, pues eso, ya. con el ordenador o con la cámara como ahora mismo Ajá, y que te pudieran ver y demás. Eh, ¿Cómo olvidar las clases telemáticas, no? ya. Pero, pero luego habían otras asignaturas que pues eran más sencillas, igual, incluso hubo en alguna que otra que ni hicimos exámenes, o sea, Claro. fueron puros trabajos. Entonces es como, fue como que en algunas difícil y en otras fácil. Ujú. Luego ya, claro, a nivel de estar encerrado en casa, pues la verdad es que fue complicado, pues, que estar aquí hasta, ¿cuántos fueron? Casi tres Sí, meses, sí, dos y sí, medio, se así. alargó mucho. Se alargó mucho. Oh, muy complicado, la verdad. Ujú. ¿Hacíais en esa etapa, teníais, o sea, seguíais más o menos el horario escolar? ¿O más o menos hacéis la tarea cuando pudieseis? O bueno, depende, me imagino, de si se hacía clase online o no. Pero me refiero más. Ujú, Imagínate que en un día normal, yo qué sé, en clase de matemáticas se intenta, me lo invento, ¿eh? Se intenta hacer una clase online a las 11, pero en el resto de asignaturas, bueno, yo qué sé, en biología hacen también otra clase online a la 1, pero en el resto de asignaturas os mandan unas tareas. Por ejemplo, ese día a lo mejor en el que solo tienes, entre comillas, 2 horas a las que conectarte de manera visual, en el resto de horas ujú. tú respetabas ese horario escolar o al final te levantas un poquito más tarde, lo haces un poco luego por la tarde, te buscas tus huecos, me invento, juegas un rato a la Play, no sé, ves un rato la tele, no sé, al final veo tanto tiempo ahí muerto, no sé si te daba por hacer ese tipo de cosas de manera normal. Em,
Yo creo que normalmente solía seguir el horario. Sí que Ujú. alguna que otra vez, pues, oye, si me despertaba un poquillo tarde o lo que sea, pues la tarea se hace más tarde y ya está. Vale. Pero sí que intentaba seguir el horario para así tener la tarde libre, pues para hacer lo que quisiera por aquí, ya sea pues lo que has dicho, jugar a la Play Ujú. o hacer Vale. ejercicio o cualquier tipo de cosa. Pero sí, prácticamente siempre intenté seguir el horario. Ujú. Vale, muy bien. Pero porque es que tú piensas, es que piensa, yo pensaba que íbamos a volver. O sea, yo es que Ya, hasta ya, que eso es de verdad. verdad dijeron que era fuerte, fuerte, yo pensaba que pues sería pues eso, 2 semanas, un mes, Claro. y ya volvíamos. Claro, hasta que de repente, conforme fue evolucionando y se vio que era más complicado que eso, Ujú. pues claro, ya ahí dije, pues me da que no salimos. Sí, es verdad lo que dices, ese detalle es importante, porque claro, íbamos como de poco en poco, no, 15 días, y 15 días, y un mes, y claro, te piensas, venga, pues 15 días y vuelvo. No, otros 15 días, venga, vale, pues otros 15 días y vuelvo. Pero claro, se fue alargando y al final cubrió prácticamente todo el tercer trimestre, incluso un poquito el Exacto. segundo. Vale, bien, en ese curso consigues, bueno, entre algunas asignaturas peor, otras mejor, pero conseguís salvarlo. ¿Notas de alguna manera en cuarto de la ESO ese, entre comillas, lastre de haber perdido ciertos meses de estudio? ¿O más o menos con lo que se hizo crees que era, o sea, notaste el cambio? De llegar a un cuarto de la Sí, ESO se y notó decir los bastante. profesores, no, es que esto hay que saberlo y decir tú, uff, pero yo es que me veo aquí un poco flojo. Sí, sí, se notó bastante, porque además nosotros en el Laguna me acuerdo que como lo hicimos es que teníamos media jornada, entonces Sí. íbamos, por ejemplo, mitad de la clase, la primera mitad iba a las 3 horas y la segunda mitad iba a las tres últimas, Ujú. y luego la semana siguiente pues se daba la vuelta, los del final iban a las tres primeras y los del principio a las tres Ujú. últimas. Entonces se notaba muchísimo la falta de horas. O sea, Claro. igual llegábamos a alguna asignatura que como la semana anterior no hubieras tenido clase, tienes examen y llevas una semana o Claro, claro. más sin haber dado nada de esa asignatura. Ujú. Entonces sí, 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 se notó muchísimo el cambio, la Ujú. verdad. Vale, y en cuarto era eso, con ese cambio, claro, es una primera dificultad bastante importante, pero ¿qué tal? ¿Consigues salvar el curso bien? ¿Te queda alguna asignatura? ¿O tienes que ir recuperando? ¿Cómo te viste en ese cuarto de la ESO? Que de cara ya incluso con el pensamiento de titular. Era todo, claro, esa semipresencialidad que teníais del COVID, el lastre este que teníais del pasado, y con el objetivo o la presión un poco de, joder, tengo que titular, no puedo fallar, ¿no? Exacto. Yo creo que lo pasé limpio igual con... Yo creo que de siempre la asignatura que más me ha costado y incluso que tú mismo lo has visto, cuando estoy enchufado se me da bien y tal, pero yo creo que siempre ha sido matemáticas. Mm. Siempre ha sido como una asignatura que, incluso si yo creo que tengo, por así decirlo, algo, para de que se me dé bien, Mm. pero como que no sé, nunca me acaba de salir. Y Ya, siempre, pues iba, pues eso, o suspendía y tenía que ir a ya. recuperación, o iba con un 5 raspadillo, Ujú. y ese curso no fue diferente. Yo Ya. creo en todo el instituto, yo creo el único curso que fue diferente fue el que estuvimos contigo, la verdad. Bueno, ahora hablaremos un poquito de ese curso, la verdad, que estuvo muy muy bien, tengo muy buenos recuerdos. Pero sí que es verdad que las matemáticas, joder, que es una asignatura compleja, y Hmm. además, en vuestro caso, si además de la complejidad veníais con ese, lo que hemos dicho, ese lastre, el COVID, la semipresencialidad, alguien que se le dé bien las matemáticas ya lo va a notar que a lo mejor, le cuesta un poquito más, pues alguien a lo mejor que tenga esa cierta dificultad con esa materia lo va a notar el triple. Entonces, y eso ya es un lastre por vida, hacia bachiller, segundo bachiller, entonces es una etapa Exacto. que sufristeis ahí bastante. Bien, bien, bien. ¿Recuerdas ya por, como interés de mi propia asignatura de matemáticas, en esos cursos, recuerdas ponerte, o sea, qué recuerdas de matemáticas en sí que se te dice mal? No conceptos como tal, sino tú te ponías en casa a estudiarlo y era la frustración de que no te salía, o notabas que en casa te salía y luego en el examen no, o directamente no te ponías, o es que decías, Dios mío, qué asco de asignatura. No sé, ¿qué sensación tenías con esa materia? O sea, ¿la preparabas o no? ¿O qué recuerdas un poco? O sea, sí la he preparado, lo único que me pasaba además dos de las que has dicho. O sea, siempre que empezaba decía, es que no me sale nada, no me sale nada.
Ujú. Y de repente ya, cuando ya me empieza a salir, digo, vale, me salen las cosas y poco a poco y digo, vale, pues yo creo que voy preparado. Y luego de repente llego al examen y como que, no sé, se puede quedar, no sé si es mente en blanco, los Ya. nervios, o que realmente igual crees que vas más preparado que Puede ser igual también. luego al final vas. Ujú. Pero, pero sí, sí, al final es como que luego llegas al examen y como que no sé qué es lo que es exactamente, pero como que no salen las cosas como planeado. Al final, oye, mira, si lo consigues sacar, pues perfecto, pero yo sé que seguro que habrá alguna persona Oh, que le habrá pasado de hombre, que muchísimo, incluso pasa llevándolo mucho. muy bien preparado. Sí, sí, sí. Ujú, Te pasa. Sí, la verdad que es interesante pero, y difícil a la vez el saber por dónde viene ese tema, porque muchas veces los alumnos que te dicen, no, es que me quedo en blanco en los exámenes, o lo que dices tú, o de la presión, o yo qué sé, o pienso que me ha salido bien y de repente he fallado en todos los sitios, o algo que me pensaba que sabía, llego al examen y no me lo sé. Y claro, es verdad que se generaliza bastante ese mensaje, pero en muchos casos la solución puede ser o que ha estudiado mal, o que ha estudiado bien y que está teniendo una dificultad en el examen. O sea, pero cada uno es un mundo. Entonces, mm, el problema es como que el problema es bastante común, lo de que me quedo en blanco o fallo bastante, pero el motivo es muy individual de cada persona. Hay gente que se queda en blanco porque ujú. verdaderamente no ha estudiado, hay gente que se queda en blanco porque se ha confiado a lo mejor en exceso, o no, gente que se lo ha preparado de verdad, va con cierta soltura y llega al examen y que no hay manera. Es una asignatura en ese aspecto, sí, exigente y a la vez frustrante, sobre todo. Porque si ves que te va pasando eso de manera constante, es como, Dios, parece que, claro, el gusto, pues se le coge aún menos a la asignatura. Si es una asignatura que me Ujú. está exigiendo ese tipo de cosas, pero bueno, bien. Bien porque al final lo que dices tú, bueno, recuperando por ahí algún examen o lo que sea, terminas superando cuarto de la ESO, pasas limpio o te queda alguna asignatura. Pase limpio, pase Pasaste limpio. limpio, muy bien. O sea que superas ese año también de graduación, de primer reto, por así decirlo. Y vamos a llegar a Mm. la etapa de un poco de bachiller, que es donde te conozco yo, primero bachillerato. Pero antes de hablar un poco del bachillerato, ¿tenías muy claro que ibas a hacer bachiller en todo Sí, momento? Sí. sí, sí, no, es que lo sabía ya desde, yo creo hasta desde primero de eso, sí, 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 lo Claro. tenía claro, porque al final era los pasos que a mí siempre me han enseñado. A mí siempre me han enseñado eso, luego bachillerato y luego uni, que luego al final, cuando ya te das cuenta de que hay más cosas que se pueden hacer, pues Claro. igual decides tomar otras decisiones o que sea, como en mi caso, por ejemplo. Ujú. Pero, pero sí, bachillerato yo creo que lo tenía bastante claro, la verdad. Ujú. También es porque no tenía algo así como muy claro que quería estudiar como Sí, para suele no pasar. querer ir a bachillerato y querer meterme a grado medio o algo así. Ujú. Entonces sí. Sí, suele pasar en esas etapas lo típico, que te van preguntando profes, familiares, o bueno, ¿qué vas a querer hacer? ¿O qué quieres ser de mayor? Y tú, pues no lo sé, no lo sé. Y claro, te van diciendo, bueno, pues tú haz bachiller y ya verás. Y es verdad que se mete mucho la línea del bachillerato, bachillerato, bachillerato. Y que está Sí. claro que el bachillerato es una rama muy potente que te da acceso directo a la universidad y todo lo que tú quieras. Pero es verdad que no hay que quitar mérito ni a los grados medios, ni a la gente que supera ese grado medio y se engancha a un grado superior, o a la gente como tú que hace el bachillerato y se va a un grado superior, o incluso esa gente que piensa que no va a llegar nunca a la universidad y hace grado medio, grado superior y llega a la universidad sin haber pasado por el Ujú. bachillerato, que son casos, bueno, puntuales, pero que ocurren. Que ocurren. Vale, muy bien. Mm. Lo tienes claro, entras a bachillerato y en tu caso coges el de ciencias sociales. El Sí. bachillerato de ciencias sociales. Claro, en ese hay matemáticas. Entre comillas, lo que denominan las matemáticas fáciles, que no dejan de ser Mm. matemáticas. Pero en algún momento te planteas coger el bachillerato sin matemáticas, al tener esas dificultades que comentabas, o al saber un poco que eran las mates fáciles dirías, bueno, pues me meto aquí y ya está. ¿Cómo decides esa parte? Pues la verdad es que fue último momento casi Mm, que cogí el de ciencias sociales. mm, Yo tenía casi claro que iba a ir al de ciencias porque al final es lo que había estudiado toda la ESO. mm. Por la asignatura de física, de Vale. biología y demás, como la habíamos dado, pues digo, bueno, pues cuando llegue al bachillerato haré lo mismo. Ujú. Pero luego ya me puse a pensar y dije, no, no es lo mío realmente. O sea, no es lo que yo quiero luego, Ya. incluso si sí, puedo decir, ah, bueno, es bachillerato, pero...
yo no era lo que quería estudiar, entonces ya miré el resto de opciones y vi la de ciencias sociales, que sobre todo con asignaturas como economía y demás me interesó y Claro, dije, pues a este. muy bien. ¿Te sentiste? Mira, me parece interesante. Claro, pasas de un cuarto de la ESO más o menos de ciencias, bueno, más o menos no, de ciencias, ¿no? A un Ujú. bachillerato que no es de ciencias. Ese cambio al final lo terminas decidiendo tú, más o menos a última hora, pero notas cierta presión de gente cercana o no cercana, familiares sin criticar, por así decirlo, o sensación de amigos, que al final sea como un paso atrás, o que muchas veces lo que me pasa es como que las ciencias, ¿no? Se ven como de súper listos, y que no va a ciencia, pues no es tan listo, por así decirlo, cosa que es falso. Mm. ¿Notaste esa sensación o sin más te apoyaron de alguna manera y dijeron, ah, bueno, pues vale, perfecto, tira por ciencias sociales y ya está? ¿O notaste ese aspecto como que era bajar cierto nivel con el que venías trabajando? No sé qué sensaciones tuviste. Familia no, mi familia me apoyó al completo, me dijo, eso Muy es lo bien. que quieres hacer, perfecto. Amigos sí que es verdad que, sobre todo porque la gran mayoría fueron Claro, a ciencias y sí que me acuerdo que me metieron así un poco de caña, claro. a mí y a Adrián que cogimos lo mismo, Ujú. eh, nos metieron un poco de caña de decir, ah, os habéis metido al fácil, no sé qué. Claro. Pero luego yo me acuerdo hablar con ellos a mediados finales de segundo de bachillerato y le dije, al final, ¿quién ha sido el listo? Porque les veías que ellos estaban Estaban sufriendo y sufriendo. diciendo, es que no, sí, sí, estaban sufriendo y diciendo que es que no les gustaba nada estudiar lo que Claro. estaban estudiando y eso, y yo digo, pues a mí sí me gusta. Claro. Sí, 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 no, lo has dicho muy bien, la verdad. Habrá, como siempre, ¿no? Hay casos para de todos los colores, pero es verdad que, claro, al final tú tomas una decisión que a priori parece como que, bueno, te bajas un poco el listón en el mundo cercano tuyo, pero sin embargo, ¿no? Al final estás decidiendo algo por ti que crees que te va a ir mejor para tu futuro, y eso es la mejor decisión que se puede tomar, y más con vuestra edad. Decir, a ver, vamos a ver, no voy a ir haciendo lo que hacen todos, sino que voy a pensar en mí y voy a ver dentro de la inseguridad que no sabes muy bien hacia dónde vas a tirar todavía, pero decir, por lo que has dicho tú, vamos a ver, ¿para qué voy a seguir por ciencias si tengo más o menos claro que no voy a hacer nada de ciencias? Y me llama la economía y Ujú. me llama, claro, pues está muy bien que siempre miréis por vosotros. También cuesta muchas veces con las amistades, etcétera. Hay mucha gente que no, es que va mi amigo por aquí y por allí, pero no, tenéis que mirar por vosotros. Esa parte me parece, sí, parece muy, muy interesante. Muy bien. Vale, y llegas al primero bachiller de ciencias sociales. Ujú. Perfecto, ahí como he dicho, ya nos conocemos en matemáticas. Eh, Antes de hablar un poco de toda esa etapa, ¿qué tal ese cambio de cuarto de la ESO a bachiller? ¿Notaste mucho cambio? ¿O te viste ya un poquito más maduro para solventar las cosas? No sé, ¿cómo recuerdas ese primero bachillerato a nivel general? Yo lo recuerdo más sencillo, el Mm, cambio de la ESO a bachillerato que el que fue de primaria a la ESO. fíjate. Yo creo que además, principalmente por lo que has dicho, porque yo creo ya madurez, o sea, incluso si tampoco era una persona aquí hecha y derecha, Ujú, pero sí que es verdad que como ya sabía eso, ya había aprendido cómo tenía que estudiar, cómo tenía que organizarme, claro. las diferentes asignaturas que iba a hacer y demás, pues ya pues entré y entré bien. O Ujú, sea, tampoco, no tuve muchas complicaciones, claro. digamos. Sí, que la dinámica, por así decirlo, sigue siendo la misma al final. Exámenes, trabajos, Mm. clases, etcétera. Al final es un nivel más. Está bien que digas esto también porque hay mucha gente que en cuarto de la ESO, luego al final generalmente ceden e intentan bachillerato. Pero hay gente que se echa a priori atrás con el bachillerato por miedo. Por miedo a pensar que el bachiller es algo Mm. estratosférico. Obviamente es una etapa en la que la exigencia es un poquito mayor, sobre todo en segundo, que es donde más se nota, pero que no deja de ser una etapa muy similar, por lo menos a la hora de dar clases, temario y demás asignaturas, a lo que vienes preparándote durante 4 años de la ESO. Que no es ese cambio lo que dices tú, Exacto. de primaria a la ESO, con 12 años un poco más alterado, sino que aquí, por lo menos, dentro de que maduráis un poco más, pues eso, la exigencia de las asignaturas va en la misma línea que lo que venís pasando. Bien, Ujú. vale, ¿qué tal? Vale, superas ese primero de la ESO, perdón, primero de bachillerato. Ahora hablamos un poco de todos los profesores en general y demás. Y llegas a segundo. Ahí ya yo me voy del Laguna a mi centro actual y pasas a segundo bachillerato con todo aprobado. Ujú. Bien. Y con el, bueno, pues los típicos miedos, año duro, etcétera, la EBAU,
¿Ahí tenías claro que ibas a hacer grado superior ya? ¿O todavía tenías ciertas dudas de qué hacer? No, yo me acuerdo empezar el curso y, bueno, de hecho es que me acuerdo empezar el curso y pensar, no, yo creo que voy a hacer, después de terminar bachillerato, voy a hacer algo que tenga que ver con historia. Toma ya. Porque, porque en ese momento, creo que fue también porque el año anterior me gustó, porque entre profesores, si te acuerdas del Ujú. profe que había en primero de eso, de En, historia, en primer bachiller. en primero de bachillerato, Sí, sí, perdón. sí, sí, ¿Te sí. acuerdas quién era? Sí, de hecho gustaba mucho. Sí, Sí. pues eso, a mí yo era de los que más, o sea, sí que es verdad que algunas veces se vacilaba un poquillo, pero no, pero a mí yo personalmente, y se lo dije a él además, al profe que, ¿Recuerdas el nombre de ese profesor? Que no me acuerdo. sí, 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 era Felipe, Felipe se Felipe. llamaba, Felipe, sí, Felipe. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Vale. y eso, no, pero a mí me encantaba su clase, la verdad. Ujú, Yo creo que simplemente como lo explicaba y como eso, y que además, pues incluso si había cachondeo en clase y demás, luego al final, cuando era el momento de la verdad, le escuchábamos y hacíamos caso claro. y al final todo salía como tenía que salir. Ujú, Entonces yo sí que es verdad que yo, por ejemplo, a mí historia ese año me gustó bastante, la verdad. ujú. Y yo creo que es por lo que empecé el segundo pensando que iba a estudiar historia. Luego ya cosas pasan. Vale. El segundo ya vino otro profesor que nada, no tengo nada en contra de él, Sí, porque de sí. hecho es que le vi hace poco, porque Ujú, es de por aquí y demás. ujú, Pero sí que es verdad que ese año como que se me quitaron las ganas, no me costó historia, pero se me quitó ese gusto, por así decirlo. ujú, Y también economía empezó a ganar un poco de fuerza, ujú, tanto con el profesor como porque me gustaba en sí y demás. Y al final acabé decidiéndome por ello y bueno. Sí que es verdad que hay ciertas cosas que estoy estudiando ahora, en lo que estoy estudiando ujú, actualmente, que me lo esperaba un poco diferente, ujú. pero era algo que me gustaba y pues dije, hay que probarlo. Muy bien. Vale, joder, lo importante que es, tú fíjate, ese profesor de primer bachillerato que bueno, que hace sus clases de alguna manera que te llama la atención, incluso te llegas a plantear hacer algo similar a lo que te ha marcado ese profesor, ¿no? Al que, bueno, pues que te ha llegado sus clases, su manera de dar la asignatura y demás. Aunque sí es verdad que todo va por momentos, lo que dices, y al final, ya sea por el nuevo profesor de segundo bachiller o simplemente por tu propia madurez o que otras asignaturas te empiezan a llamar más, terminas decidiendo otro camino. Sí que recuerdo yo en segundo bachillerato que fui a veros, yo no sé si fuera diciembre o así, el primer trimestre, y sí que así Hmm. preguntando, creo recordar que me decías, todavía no tengo claro muy bien qué hacer. Que no sabía si grado superior, si universidad y demás. Y fíjate, está bien que digamos ese mensaje porque es que a día de hoy habrá alumnos que les pase eso, que estén ahora mismo en Sí, enero, que le esté diciendo a la gente, pues te quedan 5 meses para decidir o 6 qué hacer y sientan. yo creo que es importante normalizar eso, que Sí. no se debe tomar la presión así. O sea, Ujú, no, cuando alguien te está diciendo, pues eso, lo que has dicho, cuando estás en enero y ya te están diciendo, pero tienes que decidir ya, no, no sé qué. ujú. No, es mejor tomárselo con calma, de verdad recapacitar por ello y tal. Tienes todavía 5 o 6 meses Claro, que al final es tiempo. parece que es poco y tal, pero si los días que tienes libres y que puedes pensar Sí, sí. sobre el tema y hablarlo pues con familia, con amigos y demás, Ujú, luego al final acaba afectando y acaba ayudándote. Y, y eso, y incluso en la ESO igual, en la ESO hay gente que eso, de lo que hemos dicho antes, que mete presionado, pero entonces vas a meterte a bachillerato o vas a... claro. Sí, 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 sí. Al final cada uno se mete en lo que se puede. Es totalmente normal y yo conozco casos de gente que incluso si le podría hasta haber favorecido más el caso de Ya. haberse metido a bachillerato simplemente por gustos, porque no te atrae la idea de hacer un bachillerato o lo que Ya. sea, decides meterte en un grado medio y para nada es una bajada o un Claro. nada. Al Claro. final es otro estudio más que luego Ujú. importa. Al final los estudios te abren muchas puertas. Sí, sí, sí. O sea, hasta donde llegues estudiando dice mucho de, Ujú. de ti en cuanto a pues eso, cómo de responsable puedes ser y eso, no solo lo inteligente que eres. Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad que, fíjate, ese mensaje también es bueno, porque muchas veces el mero hecho de, obviamente, cada uno tira por su vía, pero es verdad que ya no solo por lo listo o menos listo que pueda ser, que lo que dices tú no te llega a medir eso, sino un poco
hasta dónde has sido capaz tú, de manera personal, de afrontar, ¿no? De decir, venga, pues me voy a afrontar un grado superior y superarlo, o afrontar un bachillerato y superarlo. Esa parte es importante, pero la tienes que tomar tú, como decisión, nada de forzado, ni, oye, pues venga rápido, que tienes que pensar, y claro, terminas decidiendo sin mirar en ti, simplemente un poco por presión, por amistades, y claro, luego te pasa factura, luego te pasa factura. Y eso sí que habría que normalizarlo, sí, sí, es verdad. Ujú. Vale. Entras a segundo bachillerato. ¿Qué tal segundo bachillerato? Ahí sí que notas el cambio con respecto a primer bachiller, o más o menos lo recuerdas también similar. Sí, yo creo que se notó el cambio. Yo creo que la mayor diferencia que yo noté, yo creo que fue el ambiente. O sea, yo me Ajá. acuerdo que en primero de bachillerato, sí que es verdad que estábamos todos ahí, pues, serios y queriendo sacar nuestras Sí, notas sí, y sí. demás, pero no lo recuerdo tan, no sé, tan intenso. O Sí, sea, sí, yo sí. recuerdo que había en muchos momentos de clase que había crispación, Sí, de que había pues mucho roce, luego pues había gente que de verdad se toma, o sea, una cosa es tomarse en serio las notas, que es muy ya, importante, ya te entiendo. las cosas como son, las notas son importantes, pero pues eso, de bien, de decir, vale, pues voy a intentar sacarlo lo mejor que pueda y ya está. Ujú. Y otra cosa totalmente diferente es que si una nota de la que querías sacar, eh, Sí, descontrolarte, ¿sabes? sí, 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 O ponerte a quejarte de todo lo que sea, sí, sí. que sí que es verdad que pasó y yo mismo pues me sorprendí porque dije, hombre, tampoco yo creo que sea bueno ponerse Ujú. así Sí que fue... por los estudios y demás porque al final te va peor Sí, sí, sí. con ese tipo de cosas. Sí, que entre la presión del año, la dificultad del curso y que todo el mundo está luchando por unas décimas para entrar a lo que quieran, de aquella manera, pues claro, la tensión del curso, la exigencia del curso y lo que dices, que al final intentas luchar de manera incluso a veces no muy correcta, cualquier tipo de subida de décimas a cualquier profesor y de cualquier manera. Vale, ¿consigues aprobar más o menos todos los trimestres? ¿O tienes que cierta dificultad con algunas materias en segundo bachiller? Matemáticas de nuevo. Ujú. Lo he dicho antes, yo creo el único. Y luego si quieres después hablaremos las Vale, vale. razones de por qué yo creo que fue así, pero yo creo que realmente tanto en la ESO como en bachillerato, el único año que sentí que como que yo lo veía más sencillo Vale. y que además realmente disfruté del año, fue el año que estuvimos contigo en primero. Ujú. Y no es por peloteo, de verdad. Luego ya lo Bien, hablaremos, que luego quede lo constancia. hablaremos si Vale, quieres. vale, vale. Me Pero, parece bien. sí, sí. Pero, pero sí que es verdad que me volvió otra vez a costar ese año. Ujú. Luego el resto de asignaturas, pues tenía su dificultad, pues porque, por lo que hemos dicho antes, de la presión de que estás en Ujú. segundo Sí, sí. y tienes que hacer la EBAU y luego el año que viene vas a ir a uni y no sé qué. Ujú. Entonces, pues sí que es verdad que se notaba así un poco, pues eso, la presión y la dificultad, pero bien, yo diría que la única que así realmente me costó bastante el llegar a sacarla fue matemáticas. Ujú. Es que lo que decimos, no deja de ser una asignatura exigente, no por desprestigiar a las demás asignaturas, pero muchas veces me quedo pensando y digo, joder, es que es, no voy a decir de las pocas porque también hay otras, vamos, que son muy exigentes, insisto, pero que la exigencia de las matemáticas es, uno, prepararse y dos, dentro de la preparación llegar al examen y saber hacerlo. O sea, tú te puedes preparar y no hacerlo. Yo recuerdo muchas veces en mi época de estudiante, pues yo qué sé, por decir cualquier asignatura donde haya algo de teoría, me lo voy a imaginar. Pues yo qué sé, si me estudio eso de teoría y me lo estudio y llego al examen y me lo preguntan, es soltar lo que me han preguntado. O sea, tampoco hay cierta variedad con respecto a lo que me he estudiado. Me estudio esto, suelto esto. Pero en las matemáticas no. En las matemáticas es, te estudias esto, practicas todo lo que puedas y en el examen te pregunto algo similar, parecido, con trucos y técnicas trabajadas en clase, pero claro, donde puedes fallar. Ya no es me estudia esto y voy y lo calco, por así decirlo. Entonces esa exigencia de las materias en las que en el día del examen puede haber cierta variedad en los ejercicios dentro del temario que te has preparado, creo que es una exigencia bastante complicada, ya sea en matemáticas o en cualquier asignatura similar.
Insisto que no solo por desprestigiar Ujú. el resto de asignaturas, sino por diferenciar. Muchas veces me quedo pensando y digo, Dios, la dificultad de las mates, uno, es una asignatura compleja, pero dos, creo que es en eso, en que se prepara y cuando llegas al examen, te pueden pasar muchas cosas. Puedes fallar en un signo, puedes por el Sí. camino, pues eso, hacer un fallo en algo que tenías controlado y ya de repente los nervios salen por todos los lados. Bueno, esa asignatura un poquito Ujú. tan temida por tantos. Vale, pero vuelves a superarla. O sea, dentro de esa dificultad que llevas desde el pasado, por así decirlo, no deja de ser una asignatura que al final terminas superando. O sea, que no te ha quedado arrastrada para el Mm. siguiente año en ningún curso, ¿no? Por lo que me has ido comentando. No. Muy bien. Vale, y por cerrar un poquito esa etapa, dentro de los plazos de la exigencia, de la crispación, llegas a tomar la decisión de hacer un grado superior, pero decides hacer Ujú. la selectividad, por si acaso, o por tenerla hecha, o te presentaste. Sí. Sí. ¿Cómo recuerdas? Vale, uno, ¿te presentaste estudiando o ya sabiendo que ibas a ir a un grado superior fue simplemente por ir y con lo que recordabas un poco del curso salvar la EBAU? No, no, me lo preparé porque, o sea, sí que es verdad que es una decisión que yo tomé el decir, vale, incluso si sé que voy a entrar en un grado superior porque ya sabía hasta cuál iba a entrar y dónde y Ujú. demás, dije, yo voy a hacerlo porque sé que luego al final esto te puede ayudar porque puede pasar cualquier cosa de que, pues imagínate, de repente llego yo al curso que estoy haciendo ahora y suspendo. Ya. O cualquier cosa, cambio de opinión y de repente sí me Claro, apetece claro, hacer universidad. claro. Pues al final sí que es algo que yo creo que es necesario hacer y preparártelo. Ujú. Tampoco, si por ejemplo tiene en mi caso de que sabes que te vas a meter en un grado superior, por ejemplo, y que lo quieres hacer simplemente para tenerlo ahí, pues igual no tomártelo Ya, ya te entiendo. tan fuerte como decir, vale, tengo que sacar esta nota porque si no Claro, hay que la mentalizarlo. voy a liar, no sé qué, Ujú. pero sí preparártelo porque lo que hemos dicho, al final la nota luego es importante. Luego cuando, si cambias de opinión y de verdad quieres meterte en una carrera, Ujú. lo que es era la parte obligatoria, la que sí que en plan se quedaba siempre, ¿no? Ujú. Creo que sí, tendría que, vamos, ahí estoy un poquito más perdido también, sobre todo en la actualidad, pero sí sé que hay una de las notas que se te queda ahí guardada y creo que luego podrías hacer la de los 4 puntos extra, por así decirlo, creo. Aparte de esa, creo que te podría Hmm. volver a presentar. Vale, pues está bien sobre todo ese mensaje que a veces, bueno, sin más, hay gente que lo tiene muy claro y no la hace, pero bueno, ya que has hecho el curso, pues te pegas un último apretón, intentas hacerlo y ya está. ¿Qué recuerdas de la EBAU? ¿La recuerdas súper difícil? Al final, un examen más. No sé, nervios en exceso. En tu caso, a lo mejor algo menos. Al no tener esa presión en exceso de tener que entrar en una carrera. Pero, ¿cómo recuerdas Hmm. esos días, esos exámenes? ¿O difíciles, no difíciles? La verdad es que fue una experiencia muy surrealista, no te voy a mentir. Porque yo me acuerdo ir, fui con un amigo mío que se llama Iván, que también estaba en el instituto y fuimos los dos juntos. Y me Vale, acuerdo que el primer día estábamos yendo y estábamos los dos, pues eso, súper nerviosos, claro. diciendo, a ver qué, Que entra. para empezar, primero a ver qué exámenes hay, Claro, a ver cómo salen, a ver cómo es también, pues eso, la disposición de las clases y demás. claro. Y me acuerdo que, pues eso, los nervios, por mucho que yo fuera con la mentalidad de, bueno, esto lo Hmm. hago por hacerlo, pero sé que me va a meter a grado superior, los nervios se notan en el Están. ambiente, o sea, lo Claro. puedes palpar que es algo importante, sobre todo para muchísima gente es algo que lo necesitan, digamos. Pero eso, pero luego cuando hice el primer examen, creo que fue el de historia puede ser, no me acuerdo ahora Ujú. mismo. Pero eso, hice el primer examen, ya cuando empecé a hacerlo, pues se me calmó un poco los nervios y tal. Bien. Y lo hice y me salió bien, la verdad. Ujú. Y ya a partir de ahí, como que ya me calmé bastante, me relajé mucho. Ya, pues, ya sentía que, oye, mira, pues al final el examen es el examen, Ujú. es uno más. Ujú. Es uno más que sí, quizás sea más importante que el resto de Sí, los te exámenes que has tenido juegas. a través del curso, Ujú. pero, pero es un examen más. Claro.
Y al final eso, y yo creo que eso fue lo que me ayudó a luego sacar el resultado de aquí, que fue, yo muchas veces lo hablé luego con compañeros y tal y se quedaban flipando porque todos sabían que yo iba con esa mentalidad de que, bueno, yo lo hago, pero yo sé que voy a grado superior Ujú. y al final saqué mucha Buena nota. nota, en plan, para lo que debería haber Sí, sí, probablemente haber ya te entiendo, sacado ya te con, entiendo. con cómo iba Sí, pero pensando. quizá haya sido simplemente esa mentalidad que aunque digas tú, bueno, no dejas de tener nervios, pero bueno, lo llevas de otra manera. O sea, muchas veces los nervios nos Hmm. hacen frenarnos a todos, es muy difícil controlarlos y hay ciertos nervios que hay que pasar sí o sí. Y es bueno tenerlos porque te están exigiendo la prueba que vas a hacer. Pero sí que a lo mejor muchas veces, fíjate, el mero hecho de tener un poquito menos, por poco que sea, o cierta presión un poquito menos, puede ayudarte a potenciar luego de repente y conseguir una nota a lo mejor por encima de algún otro compañero o por encima de lo que podrías haberte imaginado tú mismo. No, está bien, sobre todo el Ujú. mensaje de que al final es un examen más. Llegas allí, es un examen más. Cuando llegas, dejar claro que llegáis preparados, o sea, me refiero, al final tienes que estudiar, pero que muchas veces el miedo en los años anteriores es, uff, a ver si cuando llegue la BAU yo no voy a estar preparado, yo no voy a ser capaz de estudiar tanto, yo no voy a ser capaz de superar los exámenes. Pues de Hmm. manera general, lo que hablábamos muchas veces en clase, que el 90 y pico por ciento de la gente, pues siempre pueden pasar cosas. En algún examen o por lo que sea, pues se da mal y ya está. Pero de manera general se solventa y se salva la selectividad sin ningún problema. Vale, muy bien. En tu caso, haces la EBAU, la pasas, pasas el verano y te matriculas en grado superior. Y ya estás a un poquito en la etapa Ujú. actual. Primero de grado Sí. superior. ¿Qué tal? Aparte, me has llegado a comentar un poco que hay ciertas cosas que dices, pues no me las esperaba como pensaba, pero de manera general estás contento, más o menos. Sí, Sí. sí, yo creo que he tomado una buena decisión. Muy bien, eso es lo más importante. A pesar de todo, si no la hubieses tomado o tuvieses en mente, Dios mío, pues no me termina de gustar, pues también transmitir que no es el fin del mundo. Que en un momento dado cambias otra vez de plan y listo. Que todavía estáis en una edad muy buena pues para Hay tiempo, reconduciros, ¿vale? Pero bueno, en tu hay tiempo. caso... Si vas como, perdón si No, por no, 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 cortarte, pero es habla, que yo habla. creo que es importante Sí, sí, decirlo. dilo, dilo. Yo creo que es importante decirlo. Si vas, sí que comprendo y que si, por ejemplo, eres una persona de que igual ha podido repetir un par de veces o lo que sea, pues vayas con un poco más de precaución de decir, tengo que coger sí o sí lo que quiero hacer, porque si no, Ujú. puedo llegar a perder tiempo que igual Sí. eso. Pero tiempo hay tiempo siempre para estudiar. Ujú. Al final, cuanto más estudies y cuanto más eso, más puertas se te van a abrir. Ujú. Yo ahora mismo estoy en una posición que estoy haciendo esto y mientras lo estoy haciendo estoy pensando todavía, Ujú. ¿qué voy a hacer después de Ya, esto? ¿Qué hago? claro, ¿Me meto a uni? claro, ¿Me meto a trabajar? ¿Me meto a otro grado? O claro. sea, yo mismo estoy también en esa posición Claro, mismamente. claro, claro. Entonces, al final, no es el fin del mundo. Si te Ujú, equivocas, porque, oye, mira, pues o terminas el grado o si ujú, no, pues si no ves que no lo puedes hacer porque no te gusta, no se te da bien lo que sea, pues oye, mira, si no queda otra que el ujú, año, pues ya darlo por terminado y meterte el año siguiente a otro sitio, ujú. pues es lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. Nada, muy bien, la verdad. Em, vale, en tu caso, lo que dices tú, parece, eso es importante también, que parece que llegas a grado superior o la universidad y demás, pero claro, no dejas de estar estudiando pensando en qué hago cuando acabo. Lo que dices tú, que sigo haciendo otro grado, la universidad, trabajar, y al final va a ir como todo. Pues seguramente hasta que no vayas viendo en tu segundo año ya casi al final que lo tengas claro, no tomes la Hmm. decisión definitiva pues para hacer lo que buenamente pienses. Vale, muy bien, pero sobre todo, y ya cerramos esta etapa, te ves preparado para superar el grado superior. O sea, no Sí, será, eso es lo más importante. Que al final, dentro de que haya asignaturas que nos gusten más, que nos gusten menos, incluso en la ESO, el bachiller, asignaturas, profesores que me gusten más menos, que salgáis y donde estéis os veáis preparados para afrontar las claro, dificultades. Entonces, eso, exacto, exacto. eso está bien. Vale, perfecto. Bueno, ya hemos hablado un poquito de toda la etapa tuya personal de la educación. Voy a ir un poco a alguna
alguna etapa en la que recuerdes tú que las clases con algún profesor, sin decir nombres ni asignaturas, el curso a lo mejor en el que ocurrió, en la que las clases eran terroríficas, en la que os portabais mal, allí no se hacía nada, descontrol, o directamente, yo que sé, eran aburridísimas las clases, no sé, algo que recuerdes tú que digas, Dios mío, esta asignatura, perdón, en este curso, pues yo que sé, hacíamos esto en clase, o hacían los compañeros, no sé, de manera general, que no funcionase aquello, que la conexión alumno-profesor estaba totalmente muerta, por así decirlo. ¿Recuerdas algún curso específicamente? Mm. ¿Sí? Sí, yo creo es que sin mencionar. A ver, no, pero no puedo mencionar nombres, incluso si es dentro del respeto. Pues yo a esa profesora le tengo respeto, de verdad. Y lo he hablado con ella, incluso personalmente. Sí. Bueno, Pero si prefieres que no sí, mencione nombres, sí, lo que, sí. lo que Mejor. prefieras. Mejor evitamos el nombre, por si acaso. Mejor, ¿no? Sí, sí. Por si acaso. Vale. Pues Vale, eso. el año pasado en matemáticas y en tercero de la ESO, que los dos tuve la misma profesora. Vale. Pues la verdad es que sí que las clases fueron muy, muy, muy. Yo creo que la vez que más complicado me ha sido la asignatura. Ujú. No sé, no te sabría decir por qué. No creo que. No voy a dejar que. O sea, no soy una persona que va a decir no es porque la profesora me tiene manía, porque eso es Ujú. mentira. O Sí, sea, sí. un profesor, vamos, es imposible o vamos, Ujú. es súper raro que Sí. un profesor te esté suspendiendo o te esté no sé qué porque te tiene Sí, sí, manía. Eso no es normal. verdad. Ujú. O sea, tienes que mirarte más al espejo y saber decir que, oye, pues quizá es que a mí no se me está dando bien. Claro. Pero yo creo que es eso. Quizá no está disfrutando de la asignatura. Ujú. O sea, yo creo que, a ver, lo que te iba a decir antes que Vale. eso. Yo creo que la diferencia que noté del año que estuvimos contigo Ujú. al resto de años en matemáticas Ujú. es que yo sentí literalmente es que no van coña, desde la primera semana que estuviste en clase, Ujú. que de verdad querías enseñarnos. Ujú. Yo me acuerdo hablar con algunos compañeros y decir, y te lo juro, y nunca me voy a olvidar de esta frase, decirlo de palabra por palabra, decir, tío, es que a este profesor de verdad, a Cristian de verdad le importa que nosotros aprendamos y que aprobemos y demás. Ya a este tío le tengo que aprobar. Ujú. Digo, ya a este tío es que le tengo que aprobar por narices. Ujú. Y yo creo que fue por eso por lo que luego al final aprobé y hasta con buena nota. Creo que llegué a tener un 7 o no me acuerdo ahora Sí, yo creo que mismo. por ahí, sí, 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 sí. Pero. La tercera evaluación me mm, flojeaste un poquito Y yo. más, quiero recordar. Sí, yo creo que Entre unas fue ya cosas y porque estaba otras. ya. Tenías ya Sí. en la primera y la segunda bastante Pero. buena nota, pero bueno, sí. Claro. Fue un año, la Sí, verdad, sí. sí, te recuerdo Pero. bastante estable, sí. Pero yo creo eso, yo creo es porque yo sentí que hacía las cosas diferentes, de que eso, de verdad, te importaba que aprendiéramos. Cuando alguien no entendía algo y Ujú. decía, oye, profe, ¿lo puedes explicar de nuevo? Tú decías, sí, sin problema. Y lo Ya. explicabas de nuevo y de la forma que hiciera necesario. También yo creo que fue muy bueno la idea que tuviste, y te lo dije a ti en su Ujú. momento, cuando hicimos esas clases hablando, pues eso, de la salud mental, Ujú. unas clases así más personales y demás. Ujú. Yo creo que eso es algo que no todos los profesores lo hacen, Ujú. y yo creo que cuando lo hiciste a mí, como que me hizo sentir bastante bien porque dije, es que de verdad le importa. Ujú. ¿Sabes? No es como que está aquí Ujú. porque le pagan y porque, oye, mira, pues eso, sino Ujú. que de verdad quiere que salgamos de aquí, ya no solo con Ujú. buenas notas, sino que eso, pues saliendo mejores chavales, siendo, pues eso, personas que Ujú. vayan por el camino correcto y demás. Y yo por eso yo siempre lo he valorado, y yo, no es por peloteo, porque ya me dirás de qué me sirve pelotearte ahora Ya, si ya no no, eres o mi sea, ya profe, ¿no? poco, la verdad. Pero de verdad yo Te iba te... a decir, venga, te pongo un Claro, 9 pero no, pero es que yo, no yo de puedo. verdad te recuerdo como... Sí, pero yo de verdad te recuerdo como el mejor profesor de matemáticas que he tenido, pero además de... pero por muchísimo. Pero por todo lo que te he dicho, porque yo de verdad, desde el principio del curso yo sentí que esto era diferente, que ese año iba a ser diferente al resto, que era simplemente, pues bueno, pues oye, mira, pasar todo el tostón algunas veces y luego llegar al examen y aprobarlo y ya está. Sino Ujú. que de verdad era de aprender tanto la asignatura como persona. Ujú. Y yo la verdad es que yo lo valoré muchísimo eso. Ujú. Pues nada, me alegra saberlo. Ya te digo, uno, me alegra obviamente por ser yo en este aspecto la persona, el docente. Si fuese otro compañero, me alegraría igual. Eso que quede constancia.
Porque apuesto claramente por todos aquellos profesores que consiguen llegar a lo mismo. Cuantos más alumnos, mejor. Obviamente habrá gente que tenga más referentes con unos o más o que se lleve no llevarse mejor, que tenga cierta afinidad con unos, con otros, con quien se sienta más identificado, pero todos aquellos docentes que hacen algo o que intentan, ya no hacerlo, que intentan hacer algo distinto para conectar con alguien más, lo consigan o no, ya tienen totalmente mis respetos y yo la verdad que aprendo mucho de muchos compañeros. Pero sí que es verdad que me alegra escuchar ciertas cosas que muchas veces las intento hacer cuando dices, no, es que notábamos que querías que aprendiésemos de verdad. Es que lo sentía así. No lo hacía de manera, bueno, pues por cumplir de alguna manera, hacer mis clases, sino que es que yo tengo muy interiorizado que allí no solo voy a dar matemáticas, voy a intentar hacer más que eso. O sea, vamos a dar matemáticas porque esa es la base y es la asignatura, exámenes, trabajos, etcétera, y eso es así. Pero hay que hacer algo más. Algo más, ya sea lo que sea. Para intentar conectar más con vosotros, que vosotros peguéis ese cambio, que estéis más conectados con la asignatura y que sobre todo me dé a mi tiempo a tratar otros temas. Otros temas como el que has comentado tú de la salud mental, que ahora vamos a hablar un poquito, y me cuentas alguna anécdota, ¿Puedo pues decir como una si la cosa? tiene, lo que haga falta. ¿Puedo, Venga, puedo- puedo decir una cosa? dilo. Es que me hace mucha gracia porque yo me acuerdo de ese año, una cosa que igual, que también yo voy a recordar por mucho tiempo, que fue un día que te pusiste muy nervioso tú, porque no sé quién fue, Iván, creo, Iván Pulgar. Vale. Eh, lo siento por chivatear, pero es que fue así. Un día estamos antes de clase y dice, oye, chavales, que acabo de descubrir una cosa. El profe de matemáticas, Cristian, y decimos, sí, ¿qué pasa? Y dice, es árbitro. Y decimos, Es ¿cómo? verdad. Y claro, ya nos lo enseña y tal, y claro, ya vemos que es verdad y decimos, pues no sé qué. Y claro, todos están debatiendo. ¿Decimos algo? ¿No decimos nada? No sé qué. Y yo, como el capullo que soy, Es pues verdad, fuiste tú, dije, no yo me voy a decir acordaba, algo. ¿eh? No me... O sea, Sí, dije, yo voy a preguntarle. Digo, oye, mira, si me dice, oye, mejor no hablemos de ese tema, no sé qué, no se menciona y ya genial. está. Pero quizá pueda ser interesante y tal. Y fue el mismo día que antes preguntaba, que fui yo el que te pregunté, Sí, 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 además, te sí, no, me dije, acabo de profe, acordar perfectamente. ¿eres De de verdad hecho, árbitros? lo tenía en mente, vamos, de este tiempo atrás, de recordar esa anécdota y alguna vez lo he comentado, así con algún amigo y demás, pero la tenía ahora mismo desubicada. Ahora, en cuanto la has nombrado, me he acordado. Fue al empezar, obviamente, y es verdad, Sí, fuiste tú, no sé, estaba yo de espaldas en esa clase. Y me acuerdo que, no sé, estabais hablando un poquito del tema, o no sé, o empezabais, sí. no, una tarjeta amarilla, o no sé lo que estabais diciendo, o no sé, o pita falta, Arby y Sí, tal, y ya estoy así de espaldas y digo, ¿y estos cabroncetes? ¿Y estos cabroncetes que ya se han enterado? Bueno, a ver, San Google lo sabe todo. Pero me acuerdo. Y me acuerdo que os dije, no ostras, sé, me acuerdo qué que dije, a bueno. ver qué les digo a estos. Y sí, me acuerdo que dije, a ver a quién tengo que sacar una tarjeta amarilla o algo así. Entonces, bueno, Sí, ya sí, conectamos un... y ya, claro, ya fue cuando empezamos ya a preguntar, ya, sí, sí, Ya sí. Es que eso preguntar, fue sí, muy sí. bueno, es que fue muy bueno, pero yo también no me lo esperaba, porque yo quería, claro, lo habíamos comentado antes de clase, pero yo creía que iba a ser, pues eso, de que yo llegaría en algún momento de clase, que igual, pues eso, teníamos que hacer algún ejercicio, lo que sea. Y digo, oye, mira, pues se lo pregunto al profe de paso y que diga, ah, pues sí, pues soy árbitro, no sé qué y tal. Ujú. Pero claro, de repente empiezo a escuchar aquí al resto. Venga, hombre, Arby, pita al final, no sé qué, tarjeta amarilla. Y claro, yo ya me estaba muriendo de la risa y digo, a la que diga algo el profe, lo que sea, le tengo que preguntar. Te tiene que Y ya preguntar. cuando dijiste eso, ya fue cuando te pregunté, porque es que fue buenísimo eso. Yo me acuerdo de esa clase, vamos, fueron unas risas. Sí, 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 es verdad. Fíjate, no me acordaba. No, me alegra recordar esas cosas. Porque, joder, son anécdotas, me da alegría recordarlas y muchas veces no pena no recordarlas, sino porque muchas veces a lo mejor te pasa algo y lo recuerdas. Pero joder, que son momentos graciosos que sales ese Hmm. día diciendo, joder, mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Y es verdad que como te van pasando más cosas en el mundo de la docencia, en cualquier trabajo y demás, pues va pasando el tiempo, claro, te vas quedando con las más recientes, pero es verdad, ahí queda Hmm. grabada y dicha. Nada, muy bien, muy buena anécdota, sí, sí, sí. Antes de hablar de la salud mental, a nivel
ya no por gusto, no por la profesora en sí, ¿hubo alguna época en la que tuvieses una clase que os portabais excesivamente mal? O sea, un profesor o profesora que tuvieses, a lo mejor no, ¿eh? Que tuvieses que vieses que el descontrol de la clase era absoluto. O sea, no había manera de controlar aquello. Sí. ¿Qué curso? Sí, y yo creo que te va a sorprender porque dirías, ¿cómo con esa edad es así? Ujú, Pero el año pasado yo me acuerdo que, y sobre todo era en la clase en lo que hablábamos antes de la crispación, ujú, yo creo que fue en la clase que hubo más peleas y discusiones precisamente por eso mismo, porque, no sé, yo me acuerdo de muchos compañeros de yo discutir con varios compañeros o pues eso, discutir entre ellos y demás ya, porque es que había gente que parecía que no quería estar. O sea, ya, gente que estaba ahí porque, oye, mira, pues había llegado al curso y estaba y ya. ya, Pero que no, que eso, que iba ahí, no quería atender, no quería nada, simplemente estaba de charla. ya, Y luego alguna broma que sí, al principio hacía gracia con el profe, porque hasta él mismo se reía, pero luego ya cuando ya llevas 2 semanas con la broma, pues ya es ya como, oye, cansa. tío, Claro. cállate, tío, que estamos intentando atender. Ujú, Entonces, sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, esa clase fue bastante mala. ujú, Y luego alguna de los primeros años de la ESO igual, pero a ver, ahí quizá lo puedo entender más porque, pues ya, eso, tenemos igual 12 13 años, pues oye, al final te falta ese punto de madurez de decir, oye, que el profe está aquí para enseñar, ujú, tampoco vamos a molestarle, ¿sabes? ujú. Pero sí que me acuerdo yo que eso fue lo que más, el año que, quizás porque es más reciente, Sí, pero que a también. mí me molestó mucho de decir, tío, Sí, respeta, sí, ¿sabes? sí, sí. Sí, se está pasando la gente aquí. Y más en un segundo Hmm. bachillerato, pues sí. Una etapa ahí, lo que dices tú al final, primero, segundo, tercero de la ESO, no es no es por justificar esos actos en esas etapas, porque no hay que hacerlo tampoco, pero es verdad que la edad es diferente. La madurez de vuestro coco es distinta, entonces es diferente. Pero que ya se hagan un segundo bachiller, pues, ese tipo de alumnos o alumnas, Claro. joder, es verdad que no, vamos, cansan, por así decirlo, sí, sí. Vale, y hemos estado hablando un poquito de mis clases y demás, pero no sé si tienes en mente algún otro, vamos a hablar un poco de esos profesores que más te hayan llegado, profesores, profesoras, en un momento clave que hayas tenido, qué recuerdas de ellos y qué hacían, por así decirlo, para que te llegasen tanto o que te gustasen. Si me puedes decir varios nombres, varios, si tienes uno, uno, dos, dos, los que veas, tres, los que tengas en mente. Pues a ver, profesores así que eso, los dos que ya he mencionado que sois tú y la profesora de inglés de esos primeros años. Ujú, Maite, la verdad, yo nunca, bueno, sí que se lo dije una vez, además, en un día que estuvimos nosotros dos a solas, ujú, en plan de que estuvimos hablando de un problema personal que yo tuve y ujú. se lo dije, le dije, yo sé que yo muchas veces puedo ser un tostón, puedo ser una persona que hable mucho en clase y demás, pero siempre ante todo yo intento mostrar mucho respeto a los profesores Sí, porque al final ellos están ahí haciendo su trabajo, están intentando pues hacerlo lo mejor que pueden y pues oye, mira, algunos se la dará mejor, peor, lo que sea, eso ya pues es cosa de cada uno. ujú, Pero sí que yo eso, y yo sí que le dije que yo a ella pues le tenía muchísimo respeto y muchísimo cariño porque creo que de verdad se preocupaba por, ujú, por, por lo mismo que decía de tu caso, de que estuviéramos bien. ujú. Además, como tutora, pues también era un poco esperable, pero hay muchos tutores que pues quizá no se lo tomen tan, o que no se lo tomen tan así, pero Ya. sí que me acuerdo que parecíamos un poco sus hijos, ¿no? Que Maite de verdad nos tenía mucho cariño y tal. Y además, Maite de hecho, de yo ahora lengua, mismo ¿no? Os daba en... lengua. Sí. Ujú, Maite de lengua. Mm. Y además yo ahora mismo en el grado, que se lo he dicho a muchos de mis compañeros del grado, que claro, Ajá. ellos no conocen a Maite ni Sí, sí. nada. Pero yo dije, tengo una profesora que se llama Sonia, que es calcada. O sea, Ajá. es Se le recuerda. misma de todo, o sea, excepto físicamente, pero lo que es de personalidad es igual. Y Ujú. por eso yo siempre que eso, alguna que otra vez se me ha escapado hasta el nombre sin querer. O sea, en vez de decirle Sonia, sin querer le he dicho Maite y me dice, ¿cómo que Maite? Y le tuve que contar la historia para que lo entendiera Ujú. y claro, también ella me lo agradeció y también me dijo que, oye, que es muy bonito que también me Sí. vea, que también yo la vea en ese sentido. No, seguro. Y le gusta escucharlo, sí. Mm. Y luego,
Y luego otro profesor que a mí el año pasado quizá no me marcó tanto a nivel personal, pero Ujú, sí a nivel de tomar la decisión de ujú. meterme en el grado que eso, fue el profesor de economía que Vale, se llamaba Lucián, Lucián Alexander, vale. que era el profesor de economía que tuvimos el año pasado, al menos yo. Creo, bueno, no, creo que todos tuvimos el mismo. Ujú, Y yo me acuerdo que eh, él no quería, como, no le gustaba admitirlo, porque sí que es verdad que yo alguna que otra vez hablaba en clase, porque tenía algún amigo ahí al lado o lo que sea, y vale. hablaba alguna que otra vez, pero yo sé que a él le caía bien y él, por supuesto, a mí me caía bien y tal. Ujú, Y cómo hizo las clases de, pues, explicar las cosas, pues, lo mismo, poco a poco, de ujú. hacerlo un poco más, o sea, Ameno. no tantos ton de temario, temario, Ya. temario, sino hacerlo un poco más ameno y eso, y en sí también la asignatura que me empezó a traer un poco más, Ujú, pues sí que es verdad que también es un profesor que al final de año, en junio, poco antes, creo que una semana antes o así de la EBAU, le pregunté qué opinaba de que yo, en plan, le dije personalmente eso, qué opinaba de que entrar en un grado superior, pues eso, de administración y finanzas, ujú, que es básicamente una expansión de lo que es la asignatura ujú. de De economía. economía. Ujú, Y me dijo que muy bien, porque además me vio que hablara alguna que otra vez y tal, siempre estuve implicado y que de verdad se me notaba a leguas que se me daba bien. Entonces me dijo, yo, si fuera tú, yo lo haría. Si fuera tú, yo me metería ahí y yo ujú, lo probaría y a ver qué tal, porque nunca se sabe, quizás luego resulta que me sale mejor de lo que puedo pensar o que sea. ujú, Entonces sí que también eso. Y luego, algún profesor más que recuerde. Recuerdo un profesor más, ujú. pero esto yo no es por tema relación, sino tema cómo hacía las clases. A mí me gustaba mucho cómo las organizaba, Muy bien. que era Santiago de Biología. No sé si Sí, sabes quién Santiago. es. Sí, 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 sí. Pues también Mm. nos escuchará seguramente. Si no, te Pues, lo mandaré por ahí, sí. pues a mí la verdad es que me gustaba mucho cómo hacía las clases. No era un profesor que dijeras que era pues extremadamente cercano con nosotros, Ujú. pero igual el simple hecho de que se le notaba Es muy que quería que profesional. aprendiéramos, que Profesional y eso, quiere que aprendan sus alumnos, sí, sí. muy, muy, muy profesional, la verdad. Ujú, O sea, yo no tengo, hubo gente que yo escuché que pues sería porque se le daría mal la asignatura o lo que sea, que ujú, tuvo alguna queja y tal. Yo no tuve queja en absoluto con Santiago. Yo la verdad es que a mí me gustó mucho cómo organizaba la ujú. asignatura. Yo creo que, pues lo que hemos dicho, muy profesional, muy que quería enseñarnos de verdad. Muy bien. Eh, Cuando había dudas las respondía. Y yo es que no, tampoco pido que un profesor, o yo no creo, porque esto es una pregunta que me hicieron el primer día de Ujú. grado, que era, ¿cómo gustaría que fuera un profesor o Ah, una también. clase en general? Ujú, Y yo dije, yo es que no necesito un profesor que haga, pues eso, que haga jueguitos en ujú. clase o Muy que no bien. sé qué y tal, sino un profesor que de verdad se note Ujú, que está ahí, primero porque le gusta y segundo porque quiere enseñarnos. ujú, Y ya está. Y luego ya sea eso, le añades de lo que te digo, un profesor que se preocupe por nosotros y que quiera que hagamos las cosas bien y demás. Yo creo que ese es el profesor ideal. Un profesor que sepa organizar las ujú, clases y además que de verdad se le note interesado en conocer a sus alumnos y que todo les vaya bien. ujú. Yo creo que ese es el profesor ideal. Me parece brutal eso, porque yo creo que es clave lo que has dicho. O sea, o yo detecto a veces en el gremio que hay cierto. A ver, generalizar es muy difícil, ¿no? Pero ciertas personas que pueden llegar a entender como que ser mejor o peor profesor quiere decir ser más amigo de los alumnos o menos. Y no es así. Es simplemente lo que has dicho tú. Si es que ya no pido no que vengas aquí y hagas más juegos que incluso, o menos juegos, que incluso muchas veces, como te lo lleves al extremo y seas súper amigo, jueguecitos y demás, pues mira, te llevarás muy bien, Te pero empiezan a estás vacilar. frenando a los alumnos. Le va a venir peor en su futuro. Exactamente. Entonces, puede aparentar ser allí un profesor súper guay y luego en la realidad no se está ayudando, por así decirlo. Entonces, lo que has dicho tú me parece brutal. Y que salga de vosotros. Es decir, es que un buen profesor tampoco se necesita tanto dentro de la dificultad que lleva a encontrar eso, ¿no? Que es pasión un poquito por lo que hace, querer escuchar al alumno, ver las dificultades, resolver dudas
e intentar dar todo para que se lleve el curso de la mejor organización posible. Entonces, nada, Ujú. muy bien ese mensaje también. Para los profesionales en este gremio, por así decirlo, que lo consigan hacer. Vale. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de Ujú. los profesores. Ahora sí que me voy a la parte de temas un poquito más personal. ¿Vale? Y sí que he estado hablando también contigo, que igual sí que sería, bueno, recomendable o estaría bien hablar un poco de la salud mental. Es más, de hecho, ya Ujú. lo has comentado, es un tema que a mí me llama mucho la atención. Me gusta tratar en clase de manera transversal, por así decirlo, dentro de que al final soy profesor de matemáticas, pero siempre que intento buscarme un hueco de una o dos clases, intentar meterlo, de alguna manera, dejar ahí mi granito de arena con un tema tan importante y más a día de hoy que se intenta, bueno, comentar cada vez más, ¿no? Em, Ujú. ¿Qué quieres? Voy un poquito directo al tema, por así decirlo. Em, Ujú. de manera personal, ¿has sufrido alguna etapa que hayas tenido este aspecto? ¿O has tenido gente cercana que haya sufrido? ¿Y cuándo más o menos comenzó esa etapa? ¿Qué dificultades tuviste en este aspecto? Sí, yo personalmente, y también gente, eso luego diré más de pues, algún conocido y demás, pero yo ¿Vale? personalmente sí que he pasado por alguna que otra etapa complicada en mi vida. La primera que se me viene a la mente, y yo creo que la más fuerte que he tenido hasta el día de hoy, ha sido el verano pasado, o sea, el verano de Ujú. 2022. ¿Vale? O sea, reciente. Em, sí, por circunstancias personales, o sea, bueno, no me voy a cortar tampoco. Ujú. Yo estaba en una relación con una persona ¿Vale? y pues esa relación por ciertos motivos que al principio yo lo veía de una forma ¿Vale? y luego me di cuenta de que no eran así y que realmente yo también tuve cierta culpa en que las cosas fueran como fueron, pues sí que es verdad que en ese momento pues eso a mí pues me dio un bajón Ujú. pues o de confianza, de ánimo, porque es Ujú. normal, una situación así, pues quieras que no, cuando una persona te importa y ves que no puede funcionar, Ya. duele y Ujú. mucho, pero al final eso, también cuando he tenido problemas con mi familia, yo pues cuando era más pequeño, pues tipo 7 8 años, Ujú. tuve problemas familiares porque mis padres se separaron y Ujú. Vale. hubo mucha disputa ahí, que de hecho hasta el día de hoy todavía sigue pasando, lo único es, pues claro, ya como ha pasado tanto tiempo, pues Sí, ya no las me afecta diferencias. en ese modo. Claro. Pero sí que me acuerdo que yo cuando era más pequeño, pues me lo tomaba bastante mal. Había algunas veces que incluso cuando iba al colegio me tenían que sacar de clase porque no me encontraba bien Ya. estando allí. Y yo creo que no es malo pasar por malas épocas. Yo Ujú. creo que es normal y es bueno porque si yo he aprendido de pasar por esas malas épocas que todo el mundo puede pasar, es que de eso es de donde luego te forjas como persona para el Ujú. futuro. Sí. Yo creo que, y esto es una opinión quizá un poco no popular que yo tengo, pero yo creo que es casi absolutamente necesario pasar por una mala época para querer de verdad llegar Ujú. Sí, a donde quiere uno llegar, para ¿sabes? crecer o conseguir algo que tienes en mente. Ujú. Exacto. Ujú. Y yo creo eso, yo creo eso es como como que se te enciende un fuego, ¿sabes? Como que te da energía de decir, pues ahora voy a luchar más que nunca para llegar a donde quiero llegar. Yo Ujú. creo que es importante saber en plan cómo tomar bien las cosas y sobre todo eso, tomarlo bien y Ujú. querer llevarlo al territorio de voy a hacer algo para mejorar mi situación Claro. y no al territorio que lo llevan otras personas de Ujú. adicciones o Ujú. tonterías varias que a mí la verdad no me gustan nada, Ujú. sinceramente. Está muy bien Pero bueno. también que saques ese tema. Luego te preguntaré un poquito para ver qué opinas o qué has Ujú. vivido cercano a esta generación que va saliendo hoy en día sobre ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Alguna vez en la ESO te han hablado sobre el tema de ansiedad, depresión en el instituto? Eh, sí, pero porque yo fui buscando ello.
O sea, Vale. no lo hablaron como abiertamente. Yo creo que no lo hablaron lo suficiente abiertamente en clase, Ujú. como para que. Porque yo sé que quizás yo no en ese momento lo pasé tan mal o lo que sea, pero seguramente hubieron muchas personas que sí lo hicieron. Ujú. Y yo creo que en ese momento, ahora yo sé que las cosas han cambiado y Ujú. que ahora está mucho más expandido, pero sí que yo creo en ese momento, sobre todo previamente a la pandemia, no estaba tan expandido Ujú. y tenías que ir a buscarlo tú. Yo, como hice, fue pues, yendo al psicólogo, fui a la orientadora del instituto Muy bien. Ujú. para pedirle ayuda pues con ciertas cosas de Ujú. pues cómo saber manejar ciertas situaciones pues Ujú. socialmente Muy bien. o familiares o eso. Y también pues eso, yendo al psicólogo y demás, que yo creo que es bueno ir al psicólogo, la verdad. Ujú. Yo creo que te puede ayudar en mucho. O sea, a ti personalmente te ayudó en una etapa a lo mejor complicada de la adolescencia y demás, donde Ujú, os estáis conociendo, donde se juntan con problemas familiares o lo personales y que al final empecéis a experimentar cosas que muchas veces pues no sabéis lidiar con ellas o mm, no que no sepáis, sino que tampoco os ha enseñado nadie a lidiar con ellas. Entonces esas personas referentes pues son el exacto. equipo de orientación, la familia, la unión un poco de todo, los profesores y sobre todo la ayuda de un psicólogo, bueno, un profesional tan Ujú, importante hoy en día como para, sobre todo eso, saber conocerte y que si el día de mañana te pasa algo similar, por lo menos conozcas esas sensaciones de tu cuerpo y sepas canalizarlas. Porque al final es, sobre todo es eso, es saber cómo gestionar un poco toda esa frustración o ansiedad, depende de la persona, para intentar que no nos lleve un poquito al caos, ¿no? Al caos mental. ujú. Bien, solo por curiosidad, ¿actualmente sigues yendo o ya sin más fue una etapa puntual? ¿O sigues yendo a modo prevención o porque te viene bien o porque lo tienes de manera natural? Ahora mismo no, pero sí que fui bueno, la última vez que fui con frecuencia Ujú. fue pues poco después del verano, o sea, hace ya como un par de meses que lo dejé. Muy bien. Pero sí, porque igual también estaba pasando por otras cosas, quizás no tan fuertes como lo que me pasó en esas dos ocasiones en particular, Ujú. pero sí que también, pues a finales de este verano, pues también pasé por algunas otras cosas que pues dije, pues oye, mira, ya que me funcionó la otra vez, Muy bien. voy a ver cómo puedo hacer para volver a reconducirme, Ujú. porque, pues porque en momentos que estás perdido es muy complicado tú solo Sí. poder reconducirte. Hay gente que lo sabe hacer Sí, y sí, sí. O bravo que por ellos, aprende a porque vamos, hacerlo eso también, es ¿eh? tener... O que aprende a hacerlo. Ujú. Y Ujú. hay que tener una fuerza de voluntad para eso increíble. Ujú. Pero sí que es verdad que hay algunas veces que yo, por ejemplo, pues para reconducir algunas situaciones, pues he necesitado ayuda. Muy bien. Y es así, o sea, Sí, 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 sí. tampoco es malo. No, no, para nada. De hecho, es más normal de lo que nos pensamos. Y sobre todo yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es que voy yo qué sé, tengo una lesión de la pierna y parece que de manera puntual tengo que ir 2 meses al fisio y todo el mundo lo entiende. Ah, bueno, y ahora yo te hablo. No, es que tuve que ir hace 2 años para ayudarme a recuperarme a un fisio para recuperarme la rodilla, que me dolía. Y se entiende, pero algo interno, personal, mental, corporal, que decidas tú, como bien has dicho, de manera adulta, decir, joder, me voy a poner en manos de un experto a que me ayude a canalizar esto un poco, a que me dé una serie de aspectos, algo, para saber tratarlo y sobre todo, lo que dices tú, intentar que vaya a mejor, no quedarme así de por vida. Eso está Ujú. muy bien. Y es tan natural como lo otro, como lo de ir al fisio. Pero, a pesar de que se habla mucho, hoy en día todavía hay que normalizarlo un poco más. Un poco más. Todavía sigue estando ese Ujú. miedo de contarlo, ese miedo de decirlo, o ese miedo un poquito de que te señalen por cualquier tema que Sí. al final es una falsedad, ¿no? Vale, muy bien. No, me parece, siempre lo digo, me parece alucinante que lo comuniquéis, que lo digáis, porque insisto que tenéis más fuerza, vuestra voz hoy en día, ahora mismo con 18 19 años, es importantísimo para las generaciones que están ahí, cerca de vosotros, que os miran y dicen, Dios, es que en un año estoy como esa persona, o en 2 años, o en 3 como mucho. Entonces que os Ujú. habláis de esta manera me parece brutal, la verdad. Vale, ¿qué recuerdas, sabiendo un poco ahora, yo esta parte personal, así de manera tan personal contigo, no la había hablado nunca, ¿vale? Igual que a lo mejor en
ciertas personas de mi tutoría de aquel año sí que tuve la suerte de un poquito tratar de manera personal, porque tenía tutorías individuales, pero en bachillerato con vosotros lo que hice yo es dos clasecitas que me gustan de tratar un poquito el tema de la salud mental. ¿Qué Mm. recuerdas tú de esas dos clases? Aparte de decir, Em, este tío, ¿por dónde viene? Que no va a dar sí, matemáticas. yo me acuerdo que además cuando lo dijiste de vamos a dar unas clases pues para hablar de cosas de salud mental, yo me alegré muchísimo porque yo dije, no solo es, a ver, las cosas como son, dices, pues mira, esta clase no tengo matemáticas, pero que encima de eso dices, es algo que luego me Te sirve, va a ¿sabes? servir. Claro. Y yo me acuerdo que en una de las clases nos pusiste diferentes clips, Ujú, diferentes vídeos de personas reconocidas ujú. que igual habían pasado por situaciones parecidas. Un ejemplo era Iniesta cuando en Sí. 2010, en su mejor momento Ujú, de su vida, que había ganado el Mundial, había ganado la Champions y ujú. tal, y sin embargo a escondidas estaba pasando por una depresión. Sí, sí, sí. Eh, yo sí que me acuerdo que nos enseñaste clips de eso y la verdad que inspira bastante ver que hasta gente tan exitosa Ujú, pasa por esas cosas que al final lo que hace también hasta cierto punto es humanizarlo. ujú. Porque claro, tú puedes ver a Sí. una persona aquí que es súper Famosa súper y... grande y dices, pues y luego sin embargo, claro, cuando ya escuchas de que ha pasado por Claro. ciertas cosas y que sin embargo ha podido seguir adelante, lo que hace es humanizarlo y como que te encariñas un poco con él, ¿no? Ujú. Y luego la otra clase fue que hicimos unas encuestas Muy bien. eh, sobre... eh, es que eran muchas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo una pregunta que era, pues eso, ¿sientes que has pasado por alguna depresión Sí. recientemente o incluso ahora mismo lo Sí, estás sí, sí, sí. pasando? Y que también yo creo que hasta cierto punto está bien lo de mantenerlo anónimo, porque me Sí. acuerdo de hicimos Lo anónimamente, hicimos de que no se anónimo. sabía Sí, quién siempre era. lo hago anónimo. Sí, Mm. pero es que no lo sé, porque yo es que en eso sí que tengo duda, porque O sea, a ti te gustaría que se viesen los nombres. no sé si se viesen los nombres, pero sí que esa persona, si de verdad cree que alguien de la misma clase, algún amigo o lo que sea, que igual Ujú. no lo sabe, Ya. pero que le gustaría saber que lo supiera, Ujú. o eso, que alguien tuviera también el valor de Sí. levantarse y decir, vale, sí, he sido yo el que ha dicho que Sí, 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 he te pasado por entiendo. una depresión hace unos meses. Ujú. Y eso, bueno, yo mismo lo hice. Yo Sí. creo, yo Sí, sí, sí. también lo hice de que nos levantamos y dijimos, sí, yo soy el de ese mensaje, yo soy el que he dicho que Sí. pasé una depresión hace unos meses o que pasé por un mal momento hace unos Ujú. años y que ahora me encuentro mejor. Yo creo que es importante eso también. Pero a mí me alucinó, sí es verdad, ¿eh? Tiene sus pros y sus contras hacerlo en anonimato. Sí que es verdad que da mayor valentía el que llega allí alguien y diga, oye, pues lo voy a contar. Sobre todo en una clase en la que había ya, teníamos cierta confianza, por así decirlo. Era una época en la que ya nos habíamos conocido bastante. Pero sí que siempre el miedo de esas charlas es, o por lo menos mi intención es que salgan extremadamente bien, que os calen. O sea, que yo hable contigo dentro de un año y medio cómo está pasando y que tú recuerdes ciertas cosas que digas, Dios, pues me llegó esto, esto y esto. ¿Y qué es lo que pasa Hmm. a veces si no lo hago de manera anónima? Que hay gente que no canta, hay gente que no dice y vuelve con la careta de esconder cosas y al final, pues entre que no lo dicen y demás, no sale la dinámica, pues como recuerdo que salió aquella, que a mí me alucinó, porque es que salió como un porcentaje extremadamente alto del 90% allí que habíais contestado pues o que pasabais algo similar o que teníais a alguien cercano, muy cercano con alguien con Hmm. algo similar. Entonces, en ese momento fue como, ¡buf! No hace falta ni decir nombres porque es Sí. que aquí prácticamente todo el mundo ha puesto algo. Entonces es verdad que nos abrimos mucho todos y Yo me en acuerdo de esa clase de la de las encuestas, que hubo una pregunta que hiciste de lo de, bueno, yo creo que fue esa, lo de pasa por un mal momento mentalmente que eso, y me acuerdo que hubo una persona que dijo que había pasado por una mala época recientemente, pues Sí, sí, por por lo que pasó. desgracia. Y yo me acuerdo que en plan de varios, en plan literalmente acercarnos a su mesa y abrazarle y animarle porque al final quieras que no, incluso si es con algo así que ayuda,
pues claro, acordarse de ciertas situaciones pues te puede golpear un poco fuerte y Ujú. saber que tienes ahí a tus amigos y a Te personas que de apoyan. verdad les importas Mm. para apoyarte, la verdad es que yo la verdad es que yo recuerdo muy bonito eso. Ujú. Sí, la verdad que sí. Yo la recuerdo igual, ¿eh? Y incluso en mi núcleo así un poquito más cercano, luego fuera del instituto, en mis amistades y eso, alguna vez de manera puntual, lo he podido contar. Y, y sí, la verdad que tengo un recuerdo muy, muy bonito de aquellas dos clases, porque salió todo muy bien, porque se consiguió naturalizar todo en exceso por encima de lo que yo podía tener en la mente. O sea, puedo reconocer que yo llevaba una idea de decir, venga, a ver si consigo que salga de una manera, pero se dio todo Hmm, como por encima de lo que me esperaba. Y la verdad que salí muy contento, hmm, tanto por cómo salió todo, por cómo os abristeis vosotros, por cómo recibisteis el mensaje. Y la verdad que sí. Y me animó sobre todo el ver ese tipo de cosas, me animó a no parar de hacerlo. Por eso mismo, al final los profesores vamos hmm, probando. Yo tengo muy claro que lo quiero trabajar, pero claro, si yo llego allí o veo que no funciona, o veo que es absurdo, o veo que al final no se atiende o no se hace nada, pues paro la dinámica y ya está. Y no la hago y ya está. Digo, mira, hmm, esto pues, lo probaré en otra época, con otra clase. Pero sí que me animó ese curso. La hice con mi tutoría, la hice con vosotros. Y en ese mismo curso salió también las dos, que dije, Dios mío, la voy a intentar hacer en segundos de la ESO y la hice en todos mis cursos. Y la verdad que salió hmm. extremadamente bien, con datos parecidos a los vuestros. Y sí que me ha animado a hacerla en el resto de cursos que he estado. La verdad que el año pasado con todos los cursos que estuve la hice y también salió muy bien. Y este año todavía no la he hecho, pero estoy a puntito. Estoy a puntito, la verdad. Tengo ganas porque Hmm. ya empieza a ser un mes donde ya conoces a los alumnos y demás. Y suele ser un mes, enero, febrero, que me suele gustar meterlo, la verdad. Y sobre todo eso, Ujú. ver que salió tan bien aquella, a mí me ha animado mucho a apostar siempre mínimo una o dos clases. Hago el intento de acelerar un poquito la materia y sí, y que os llevéis ese, ya no solo por el recuerdo en sí lo que has dicho, que os llevéis un aprendizaje para vuestra vida, porque es que son cosas que pasan y cuando salís del colegio van a pasar y por lo menos, pues yo que sé, mira, que no recuerdes, si recuerdas una ecuación de segundo grado de o bicuadrada, pues genial. Pero si no, mínimo, 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 recuerda esa charla. Por lo menos recuerda esa charla. Hmm. Que seguramente en algún momento de tu vida te venga bien. Nada, muy bien, me alegra saberlo. Vale, por cambiar un poquito de tema, bueno, no sé si sobre este tema personal y demás quieres decir algo más o quieres contar algo más. O que digas, joder, pues me gustaría contar esto o no, Mm, quiero contar esto en mayor detalle, no sé. a ver, yo creo que lo que he dicho antes de lo de clase, pero a nivel general, sí que yo creo que es importante decir que cuando estás pasando por esa situación es complicado pues, contarlo y demás, pero yo creo que en ese momento es donde tienes que de verdad pensar en tus personas cercanas, pues Ya. amigos, familia y demás, Mm. y ahí es donde de verdad tienes que pensar y darte cuenta quién de verdad, si yo ahora mismo le cuento eso, me va a escuchar y me va a ayudar. Ya. Y yo creo que cuando el problema que te he contado de hace 2 veranos, yo hice eso mismo y de ahí es donde ahora mismo yo creo que he sacado mis mejores amistades. O sea, Mm. después de ese verano mi relación con Adrián pues fue Ujú. todavía mejor. Si ya de por sí llevábamos siendo mejores Sí, amigos sí, más sí. de 10 años, pues ya después de eso pues todavía más, somos todavía más amigos. Ujú. También, no sé si te acuerdas ¿te acuerdas de Joshua? Claro que me acuerdo. Sí, sí, sí. Hombre, que También vino, que vino se en abrió enero. bastante en esa clase también, ¿eh? Sí, La verdad, curiosamente, y más es él que verdad, sí, había sí, sí, llegado habló muchísimo. nuevo. A mí me sorprendió para bien también, ¿eh? Su actuación, la verdad. Pues él igual, o sea, él, bueno, desde el primer momento, bueno, se notó en clase que desde el primer momento pues Sí, sí. ya nos juntamos y ya nos llevamos muy bien, pero es igual, él también me ayudó durante ese verano y me ayudó pues eso a poder salir adelante y poder pues eso, salir con otra mentalidad y un poco más fuerte del tema. Ujú. Y sí que yo creo que en esos momentos es donde debes quizá abrirte un poco y dejar que, Ya. pues eso, que te demuestren confianza, ¿sabes? Ujú. O sea, porque si no, al final, si te lo callas, ¿cómo sabes en quién puedes confiar? Ya, ya, te Pues es que al entiendo. final, que Ujú. ahí también te puedes exponer a que si confías en alguien y luego resulta que de repente esa persona te falla, pues dices, Buah.
pero no sé qué, pero al final, yo siempre digo que una persona si te falla, o te iba a fallar en el momento que te ha fallado, o Sí, te iba a o te va a fallar fallar. más tarde o lo que sea. Una Eso es verdad. persona que hace eso, lo va a hacer en cualquier momento y no merece la pena mantenerles Ujú, cercanos a ti. Entonces, hay que reconocer a quién merece la pena tener al lado y a quién no. ujú. Sí, está muy bien. Sobre todo, uno, lo que dices, que las compañías cercanas, pues que os ayuden en momentos delicados o que os ayudéis mutuamente. Y suele ser un tema, no solo por lo que has comentado tú, de manera general, sí que noto que en ciertas edades, cuando se abre o cuando se naturaliza un poquito este tipo de cosas, cuando la persona consigue abrirse con su amigo o su amiga más cercana, o a lo mejor incluso esa amiga o amigo ha pasado por algo similar, la relación se potencia aún más. Es como que os ayudáis mutuamente entre vosotros. Entonces está muy bien. E incluso he llegado a vivir en directo, pues, un alumno o una alumna que a lo mejor, no te voy a decir que no hayan hablado en su vida. Han estado en la misma clase, Mm, varios años y demás, pero como que a lo mejor no han sido súper amigos, por así decirlo, en ningún momento. Simplemente compañeros de clase, pues he tenido que hablar contigo bien un rato y ya está. Pero de repente, por lo que sea, en un momento dado, se sabe que esa persona ha pasado por algo similar a lo tuyo y es una conexión instantánea. O sea, es que lo ves en directo, dices de repente, uy, va, estas dos personas, ¿por qué se llevan tan bien? ¿Por qué se quieren ayudar ahora tanto? Y es simplemente por eso, porque han mm, hablado, luego, bueno, hablando un poquito con esas personas o esos alumnos, te das cuenta que es por eso, porque han conseguido ver a esa persona y decir, joder, es que ha pasado por algo similar a lo mío y me va a poder ayudar y yo voy a poder ayudarle a ella o a él. Entonces esa parte es bonita también, la verdad, y se ve bastante más veces de lo que nos pensamos. O sea que está muy bien mm. transmitir ese mensaje y que se ayuden también y que apoyemos un poquito a las amistades. Muy bien, muy Mm. bien. ¿Algo más que tengas por ahí? ¿O más o menos te has quedado a gusto? Mm, no, yo creo que está bien, está ¿Sí? bien. Vale, me parece bien. Si tienes algo que decir, Mm. lo dices, ¿eh? Sin presión. Nada, no, está bien, O está si bien. te viene... Bueno, por sacar un ultimillo, un último tema, y por sacar un último tema antes de finalizar un poco, sí que hemos dicho el tema de las adicciones, drogas, tabaco. Bueno, es verdad que en la adolescencia suele ser, de manera general, ya no solo en vuestra etapa, en la mía, en la de épocas anteriores, suele ser esa etapa donde muchos alumnos, muchas personas empiezan a, vamos a decir, juguetear con el tema del tabaco, hoy en día con el vapor, con el tema de un poquito de, bueno, esas cosas, esos aspectos que no son nada saludables, pero sí que, bueno, empiezas a crecer, te empieza a llamar, no sé si por quizás al principio creernos algo, creernos mayores, o tener cierta más cercanía con ciertas personas, en ciertos grupos, estar más acogido. Bueno, no sé, ¿qué opinas o qué has vivido tú en personas cercanas que se hayan ido por esa vía? Que no voy a decir si llega a ser peor o mejor, obviamente es mejor no probarlo y estar saludable, pero que también hay que reconocer que los datos, cuando yo miro estudios por ahí que se analizan, pues los datos no acompañan. Los datos son que hay mucha adolescencia que se mete en el tema del tabaco, en el tema de todo, del alcohol, de los vapers, de las cachimbas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se quieren dar cuenta a esos alumnos, pues tendrán 25, 30, 35, 40 o se han tirado toda una vida adictos a cierta cosa, ¿vale? Ya sea el tabaco o lo que sea. ¿Qué opinas tú de este tipo de cosas o cómo lo has vivido en tu adolescencia? ¿Has tenido momentos en los que ciertas amistades sí que se han ido por ese lado y tú, no sé, cómo has vivido esa etapa, por así decirlo? Pues yo de esos temas yo tengo una idea muy fuerte y bueno, de hecho conecta con un poco con lo que hemos dicho antes de las malas épocas y demás. Yo he visto que hay mucha gente que cuando tiene que afrontar una mala época porque ha pasado por algo personal muy fuerte, pues hay dos vías, que es pues tomárselo por la vía buena, Claro. que es decir, vale, voy a salir de esto más fuerte que nunca, voy a aprender, pues eso, yo por ejemplo, yo que soy una persona muy de deporte, pues yo por ejemplo digo, vale, voy a esforzarme más que nunca, voy a ponerme más fuerte que nunca, voy a jugar al fútbol mejor que nunca, no sé qué. Yo, por ejemplo, me lo llevo en ese sentido y también en el de pues, querer aprender a cómo ser mejor persona y demás, Muy bien, pero hay muchas personas que se lo llevan por el otro lado y claro. que a mí me da mucha pena, la verdad,
que es pues de que eso, de que de repente pues se enganchan a cualquier tipo de cosa, a, pues eso, a lo que hemos dicho, a drogas, al alcohol, al tabaco, o a cosas peores Sí, 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 todavía, sí. que también lo he visto. Sí, sí, sí. Y es muy triste de ver, sobre todo cuando son, pues eso, de más jóvenes, de mi edad o hasta más pequeños Sí, y sí, sí. todo, porque, porque al final te estás condicionando el resto de tu vida. O sea, al final, el engancharte a ese tipo de cosas, cuando luego quieres salir, lo que has dicho, es muy Más complicado complicado, salir de claro. ahí. Y cuando ya vas cogiendo años, ya de repente ya no eres un chaval de Claro. 18, sino que de repente eres un tío o una tía de 35 Sí, sí, años sí. que ha estado toda la vida con ese tipo de cosas, pues eso. Y yo la verdad es que yo soy muy firme con eso. Yo con personas que tienen ese tipo de adicciones así tan fuertes, Mm. no me veo Sí, no te ves acercándome reflejado. mucho Claro, claro, claro. a esos temas. Ujú, Yo, o sea, yo voy a ser honesto, yo he probado todo. O sea, yo ujú, he probado beber y, ujú, bueno, fumar igual le he dado una calada a un cigarro y ya ujú, está. ujú, Pero no, es que no me llama nada la ujú, atención. O ujú. sea, yo creo que al final eso, te estás destruyendo a ti mismo y no... Sí, que no te dan ningún Hay beneficio muchas por otras ello. cosas que puedes hacer. Claro. Claro, claro. Es que hay muchas otras cosas que puedes hacer que pueden ser más divertidas, más entretenidas, te pueden enseñar más y de todo, que simplemente ir todos los fines de semana de fiesta, Ujú, drogarte todos los fines de claro. semana, beberte 5 cubatas Sí, sí, sí. y estar en la mierda todos los días. Pues a mí no, a mí, por ejemplo, eso, a mí me gusta, pues, eh, bueno, yo soy un chaval que, por ejemplo, va al gimnasio 4 veces a la semana y Sí, luego sí, juega sí. al fútbol 3 veces a la semana. O sea, Ujú, que, vamos, que es que no tengo ni idea de descanso. ujú. Entonces yo eso, yo por ejemplo, en ese sentido, eh, también es que lo tengo fácil, porque es que yo no puedo decidir si me engancho a algo o no, porque es que sé que si me Ya, enganchase a alguna cosa así, ya el resto me jodió. claro. Te, Ya te el resto frena el resto de se me cosas. ha ido. Claro, claro, Claro. claro. Entonces eso, yo creo que es algo que se les tiene que educar desde pequeños que Ujú. no debes de acercarte a ese tipo de cosas. Y que las personas que también eso es verdad, que hay amistades que Sí, muchas veces fuerzan a otros chavales ese es el por problema. presión social, Claro. claro, por querer quedar guay o lo que sea, les fuerzan a Mm, meterse en ese tipo de cosas y luego cuando se dan cuenta de que eso ya es demasiado tarde. mm. Entonces es tener, yo siempre digo que es que hay que tener dos dedos de frente, hay que saber qué es bueno y qué es malo y que por mucho que te diga tu amigo, ah, sí, pues esto, tómate esto que no pasa nada por una vez o Sí, fúmate sí, este sí. cigarro que no pasa nada, no sé. Pues, Claro. sí pasa, porque sí, una vez, no sé qué, pero luego es otra vez y luego otra vez y luego Mm, otra vez y luego al final acabas enganchado. ujú. Entonces no. Yo creo que es importante hablar de eso y lo que te digo, y que los chavales sobre todo, pues eso, lo que has dicho, los que son más jóvenes que yo y que quizás están en ese momento de experimentar, Sí, sí. que una cosa es experimentar de, pues sí, querer probar para ver qué es y ya, Ujú. y otra cosa es engancharse, que es Mm. como lo que está pasando últimamente y que me da mucha pena. Claro, el tema es ese, es el hecho de que concienciar a los más jóvenes, lo dices, bueno, lo llegas a experimentar y frenas, pues hay muchos casos que pasa eso y ya está, y siguen su vida, pero hay otros casos, sobre todo es eso, como que lo experimentan, se sienten más graciosetes, dentro de un grupo, lo que dices tú, la presión social parece que te aceptan un poquito más, ah, pues sí, sigue haciendo lo demás. Claro, tú en esos momentos todavía no te has hecho, entre comillas, adicto a cierta sustancia, sino que simplemente ves como que es gracioso, como que, ah, pues miras, o no sé, estoy más integrado con ciertas personas, etcétera, etcétera. Y de manera general, a veces trato estos temas también, cuando puedo, de manera transversal, en alguna tutoría también con mis grupos, y sí que de manera general, en esas etapas, bueno, al final es un tema ahí un poquito que también les puede hacer cierta gracia, etcétera, bueno, a ver qué dice el profesor, no sé qué, se miran entre ellos, etcétera. Pero claro, no deja de ser una etapa en la que están empezando algunos, obviamente no sabes quién, ni Mm, tampoco me interesa en exceso, pero lo que me interesa es que, uno, si lo hacen, que sean conscientes, para intentar frenarlo cuanto antes, o mínimo ser conscientes de lo que hacen, y dos, que si intentan, que si gracias a una pildorita que les das consiguen no hacerlo, pues mira, mejor, mejor por ellos, mejor por ellos. Una pregunta, sí, ujú. si recuerdas, esto es difícil, re- ¿con qué edad recuerdas ver a un amigo, sin nombre ni nada, a un amigo o persona cercana de clase o amigo de amigo,
que te chocase decir, Dios mío, ha empezado a fumar? ¿Con qué edad? O sea, de decir, joder, tío, si tenemos 12 años, ¿qué hace ese tío fumando? O 14 o 16, no sé si tienes ese pensamiento en la cabeza de alguien. Sí, sí, y además varias personas a la vez. De hecho, yo creo que la primera vez que lo que dices me chocó así de repente ver eso, y sobre todo que fueran varias personas a la vez, Claro. es una vez entrar al instituto. ¿En qué curso fue? Como segundo de la ESO, primero de la ESO, Fíjate. segundo de la ESO, Ujú. y ver a gente de mi clase, que eran como 7 u 8 Claro. juntos, todos en un círculo en la entrada Sí, eso no del cambia. del Siempre ha sido instituto. igual, sí, sí. eh, además de la entrada del instituto siempre. Sí, sí. Y en plan haciéndose ahí todos juntos, porros y no sé qué. Y yo decir, tío, que tenemos 13 u 14 años, Sí, tío. sí, ¿De sí, sí. verdad ya te estás metiendo con 13 u 14 años en esos temas? Ujú. Claro, yo es que yo me quedé flipando porque digo, ¿cómo puede ser? Pues si es que yo ahora mismo no pienso en otra cosa de que quiero que llegue el sábado para jugar el partido. ¿Tú cómo estás Claro. pensando en eso? Sí, 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 es verdad que es un momento que choca. Yo siempre, fíjate, igual que he dicho antes, alguna anécdota de profesor, de alumno, pues se te puede olvidar en un momento dado, o la recuerdas en una etapa puntual de tu vida, o te pones a pensar y la recuerdas. Pero yo creo que son momentos de las primeras veces que ves a ciertas personas hacer ese tipo de cosas, yo creo que las recuerda todo el mundo. Yo también tengo ahí como ciertos compañeros de aquella época de clase, sí, primero, segundo de la ESO, y sí, quedarte como impactado, es decir, como que tú vas en tu vida, por así decirlo, tan feliz y contento como un adolescente, y decir, ostras, esta persona que está empezando a fumar, o está empezando a irse con otras amistades y demás. Y sí, es complicado decir no y sobre todo que enseñemos o que intentemos decir a los alumnos o enseñarles a decir no a ese tipo de cosas. Y si lo dicen sí, que por lo menos sean conscientes. Que yo muchas veces lo que me encuentro es, Sí. pues eso, que empiezan por desconocimiento. Por desconocimiento, simplemente por la gracia, nadie todavía les ha hablado de ello. Sí, saben que es malo, sí, no, sí, fumar es malo, porque eso es lo que generalmente se dice. Pero me entra la Claro. curiosidad y no saben nada más. Y dentro de ese desconocimiento, pues al final luego en el futuro es peor, es peor. Mm. Vale. Yo creo que hay otra cosa que a mí también me parece importante de eso de la generación de ahora. Yo es que hay algunas veces que yo pienso que yo no encajo en mi generación de ahora. Por muchas cosas que veo, yo digo, es que yo Bueno, parezco ya aquí el raro o algo. no te Que creas, no te creas. aparte de lo que hemos hablado, de lo de la adicción, pues eso, las adicciones a las drogas y sustancias y demás, yo creo que hay otra cosa que quizás antes también era así, no lo sé, pero yo personalmente lo he visto fuerte y tal. Yo creo que es del tema amoroso en la generación de ahora y tal, las cosas que se ve ahora de pues relaciones de una noche o Ya. lo que se dice los Sí, líos sí, y sí, todas sí. esas cosas. Yo la verdad es que en eso tengo la misma posición que, pues, que con lo otro. Yo no estoy nada a favor porque yo creo que al final primero estás jugando con los sentimientos de otra Otra persona, persona. Ujú. que no sabes cómo eso puede llegar Afectarle. a escalar, puede llegar a escalar a un punto que puede ser peligroso para la otra persona Ujú. a nivel emocional. Y luego que además, no sé, yo es que quizás yo tengo una visión muy tradicional de eso, pero yo creo que Ujú. Sí, sí, o te sea, entiendo. para mí es más importante querer construir una relación personal de Estable, confianza y de de cariño y confianza. demás Ujú. con una persona que el querer simplemente, no, pues yo ahora, hoy voy Ujú. con esta persona y luego dentro de 2 días voy con esta otra y no sé qué. Y es que, no sé, a mí me parece Ujú. muy mal como se está haciendo ahora, porque ahora parece como si lo estuvieran hasta como Sí, promocionando, por así decirlo, como que sí, sí. diciendo que está bien y a Sí, mí, sí, sí. no Sí, sé, no no, me parece nada bien, ¿sabes? te entiendo el mensaje que dices. De hecho, alguna vez así muy puntual, em, no me acuerdo ahora exactamente así la anécdota y tal, pero si imagínate que en clase sale algo, pues eso, de alguna relación o del novio de no sé quién, y a lo mejor pues comentas un comentario así, no me sale ahora, ¿no? Pero de decir, bueno, pues, bueno, ya tendréis, no sé, el que tenga novia pues bien y el que no pues ya tendrá y demás. Y es verdad que de manera general como que salta siempre alguno que otro. Ah, profe, pero si eso de novia, si eso de novio, va, yo paso, yo una por aquí, otro por allí,
O viceversa, o las chicas, no, yo uno por aquí, otro por allí. Hmm. Y sí que no lo estoy criticando, cada uno que haga lo que quiera, cada uno que haga lo que quiera, Hmm. pero que me llama la atención con lo que dices tú, como que se está normalizando más, bueno, el ser así. Es decir, no, es que es preferible esto, el hacer esto, a tener una relación estable o con una persona. Y oye, que cada uno elija lo que quiera, por Hmm. supuesto, ¿no? Que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero sí que a mí me ha llamado la atención, como que parece que se intenta normalizar lo otro y de ahí sale tu comentario, de decir, no, igual yo soy el raro. Pues no, simplemente tú tienes tu pensamiento, tus prioridades en la vida y Hmm. otras personas tendrán otras. Y muchas veces va por momentos. Hay gente que a lo mejor está viviendo un momento que piensa distinto a ti y dentro de 10 años busca lo que estás buscando tú a día de hoy. O viceversa, ¿no? Hmm. Pero bueno, sí, sí que es verdad que en la etapa actual, en épocas anteriores, pues también, obviamente, seguramente haya pasado de todo y cada uno es un mundo. Pero sí que a mí me llama la atención, creo que ha crecido ese mundo. El Hmm. normalizar, por así decirlo, que eso sea como lo más guay, por así decirlo. Hmm. Quizás así dentro del desconocimiento, sí. Y sobre todo que dices tú, que puedes llegar a, ya no solo por lo bien o mal que te lo pases tú, sino en lo mal que puedes hacer pasarlo a otra persona. Sí, muy bien. Vale, bien, pues por mi parte, más o menos de los temas que quería hablar hemos hablado. Sí que suelo acabar, os suelo pedir que mandéis, bueno, un mensaje, si os sale, algo que le dirías, yo siempre os pongo en situación, ya no a las personas que estén estudiando ahora, sino, imagínate que ahora mismo hay un Oscar en primero de bachiller, hay un Oscar en cuarto de la ESO, hay un Oscar en tercero de la ESO. Entonces es como un mensaje de tú a tú, de ti a tu pasado, por así Sí. decirlo, ¿no? Es decir, joder, si yo viese a mi persona ahora, le diría, tío, esto, con todo lo que he aprendido, ¿Tengo que diría, hacerlo en serio o en broma? lo que quieras, lo que quieras. Las dos cuentas, Es que la si broma fuera con... broma yo diría, te meto un guantazo. Te No, a meto ver, no, guantazo pero y en serio, en espabila, serio. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero a ver, seriamente hablando, si yo tuviera que decir una cosa, tanto a mi yo del pasado como, por ejemplo, a algún alumno que, o bueno, a tus alumnos que, Sí, muy porque bien. ¿qué curso está dando ahora Estoy mismo? dando todos hasta cuarto de la ESO. Este año no tengo bachillerato, pero Ah, tengo bueno. primero, segundo, tercero y cuarto, o sea que... este Ah, curso. bueno, está bien. Pues yo si tuviera que dar un mensaje, pues a los chavales jóvenes y tal, y a mí yo mismo jóvenes, Ujú, yo diría que sería, concéntrate en tus cosas, ujú. no te dejes engañar por tonterías, por las cosas que hemos dicho antes de las adicciones y demás. Disfruta lo que te gusta, porque hay mucha gente que cuando a ti te gusta algo que a ellos no les gustan, en Sí, vez de respetarlo y ya está, lo lo critican, critican. que a mí me parece eso bastante mal. Sí que yo creo que es importante también decir, socializa, no tengas miedo Muy a bien. intentar hacer amigos, a intentar hablar con gente, porque al final eh, el humano es social por Por naturaleza, naturaleza, entonces sí, sí. yo creo, sí, yo creo que es importante el querer construir pues eso, relaciones y amistades con las personas que te rodean y en general eso, no pierdas el rumbo, sabes por el buen camino, céntrate en tus cosas, haz amigos, haz lo que te gusta y, eso, y ser feliz, disfruta. O Pues sí, sea, la vida no es bella, pero aún así hay que vivirla. hay que O sea, vivirla. ya está, es así de simple, Muy hay que bien. vivirla. Muy, muy bien. Solo tenemos una vez, al Pues sí, final. sí, sí, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharla. Muy buen mensaje. Seguro que todo el que nos escuche pues le anima y si hay alumnos escuchándonos, ya sean míos o de otro profesor, pues mira, seguro, vamos, estoy convencido. A mí me hubiese gustado con la edad de la ESO, o, pues bueno, ver o de bachillerato, ver a ciertas personas que tan cercanas que me cuentan pues este tipo de cosas que a lo mejor pueden estar sufriendo a día de hoy, tanto mentales, personales, de superación, de nervios, de miedos, etcétera, etcétera. Nada, y por último, pues ya sí que sí, ahora toca despedirnos. Yo darte las gracias, de verdad, por este pedazo de rato, que siempre os digo lo mismo, pero es que me sale de corazón. Es que siento que hacéis una labor tremenda, que sois muy valientes, uno por dar vuestra cara, dos por contar todo lo que contáis, que ayudáis a más de una persona,
este proyecto está hecho para ayudar mínimo a una persona que nos escuche, pero que me consta que ayudáis a más de una. Y con algo tan fácil como charlar. Charlar tranquilamente, Mm. que hablemos un rato, e incluso me hace mucha ilusión, bueno, veros, tener un ratito para saber de vosotros, y sobre todo que seguís siendo capaz de superar, pues, bueno, los retos que os van llegando en la vida. Al final los profesores, insisto, des lengua, des matemática, des inglés, pues al final lo que buscas es formar lo mejor posible a una persona. Entonces cuando veo por aquí me contáis todo ese tipo de cosas, la verdad que se me pone la piel de gallina y me gusta y me alegra, ¿verdad? Me emociona. Así que nada, darte las gracias de verdad Mm. por este ratito y nada, ya nos veremos por ahí A ti, seguramente. hombre. Eso espero, profe. Eso Sí, espero. A ver si sí. me arbitras algún partido, ¿no? Estaría bien. Estaría bien, estaría Con bien. con la anécdota de la amarilla de clase que me hiciste, decir, oye, que ahora sí que Sí, te la sí, voy a sí. sacar. Toma, Ahora sí que te la voy a sacar de verdad. toma, toma amarilla. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, voy a ir cortando la grabación ahora, nos despedimos bien.